Tenemos aquí en esta tarde. Él viene de la Universidad de Sao Paulo, estudió en, en una de las mejores universidades. Bueno, yo diría que es la mejor, Miguel, de, de toda 2000, América Latina, ¿verdad? 2018, 2019 estuvo en la posición número uno en Facultad de Odontología. Sí, así es. Así que tenemos al doctor Miguel Ventura, quien nos va a hablar sobre microscopio operatorio en endodoncia. Tiene maestría en endodoncia, especialización en la Universidad de Bauru también. Y bueno, su presentación lo va a decir todo. Hoy aquí lo dejo a él con ustedes y bienvenido y está a tu disposición, Miguel, todo. Muchas Que Dios gracias, te doctor. bendiga. Gracias, doctor. Voy a comenzar compartiendo la pantalla y por favor me avisan si se está logrando usar también. A ver, ¿se logra visualizar la pantalla? Se logra Sí, ver, sí, se doctor. logra. Sí, Sí, Excelente. doctor. sí, Excelente, doctor. muchísimas gracias. Bueno, la clase de ahora va a ser bastante interesante. Vamos a hablar sobre el microscopio operatorio aplicado a diferentes áreas, tanto la restaurativa como la endodoncia. Creo que nosotros como endodoncistas somos los que más utilizamos el microscopio dental, operatorio dental. Y quizás los profesionales del área restaurativa son los que segundo utilizan el microscopio tanto como nosotros. La microscopía en endodoncia ha avanzado tanto y ha permitido visualizar tantas cosas que antes realmente eran imposibles de ver. Entonces, ha habido tantos avances en esta área y con el doctor Henry compartimos muchos casos clínicos que realizamos con microscopía, que yo soy un loco apasionado por la endodoncia, pero sobre todo por la microscopía. La verdad me encanta trabajar con microscopio. Tengo la filosofía de trabajo de trabajar full time con microscopio desde la apertura hasta la obturación final. Todo. No despego mis ojos del microscopio nunca realmente. Y eso es lo que estamos tratando de que el profesor Henry también haga en su consultorio. Exacto. Acaba de adquirir un microscopio que está hermoso, la verdad, que es de la marca Istin, que la verdad que la marca Istin ha logrado avanzar tanto actualmente presentando productos tan buenos y quitándonos el sesgo muchas veces de que los productos chinos son malos. Realmente Aesthis la está haciendo tan bien en el área de endodoncia. Yo compré, me acuerdo que el primer producto que compré de ellos fue el Ultra X, que es el ultrasonido. Tengo más de 5 años y sigue funcionando como la primera vez. Increíble, sí. Un gran producto. Y los insertos de ultra que trae ese inserto, de ese, perdón, ese ultrasonido, no se rompen ni que usted Son lo. eternos. Son eternos, la verdad, son buenísimos. Los productos de ITIN son buenísimos. Y recientemente ellos acaban de lanzar un microscopio. El doctor Henry tuvo la oportunidad de comprarse uno, la verdad. Y la ventaja de este microscopio es que como es un microscopio que acaba de salir, trae todo lo nuevo. Normalmente las marcas de microscopios no son como los carros, por ejemplo, los celulares que sacan uno cada año, no. Un microscopio sale normalmente tal vez a los 5 o 8 años van a renovarlo otro modelo. Entonces, no. Entonces, si tú compras un microscopio de la marca Carl Zeiss, un Sumax o un CJ Optic, estás comprando un microscopio que tal vez salió en el 2020, 2021. Entonces, hay algunas tecnologías que tal vez no están tan adaptadas a la actualidad. Y el doctor Henry, pues con el microscopio que acaba de adquirir, pues tiene lo mejor de lo mejor que está en la actualidad con la cuestión de microscopía. Pero bueno, este soy yo trabajando en mi consultorio. Pero Trabajo. el tuyo es excelentísimo. Sí, voy a mostrar, bueno, realmente voy a mostrar todas las partes del microscopio, cómo funciona cada uno, para qué es cada cosa, del microscopio que yo tengo, porque es el que utilizo realmente, que tuve la oportunidad de conocer, que es el CJ Optic, que es un microscopio alemán, que es de los mejores realmente a nivel mundial también, pero es buenísimo. Entonces, eso fue lo que me abrió el camino a mí en la cuestión de la microscopía. Tengo alrededor de casi 2 años trabajando con microscopios ya. Empecé con lupas. Voy a mostrarles las lupas con las cuales yo empecé a trabajar, las ventajas y desventajas de cada uno. Y como les mencioné anteriormente, estas son fotografías
de mis casos clínicos, ese soy yo trabajando en mi consultorio, trabajo con dos asistentes. No quiere decir de que ustedes deban de trabajar siempre con dos asistentes. La microscopía exige por lo menos un asistente. No se puede trabajar microscopía sin asistente. Eso sí es vital. Entonces, sí o sí vamos a necesitar de nuestro asistente. No podemos trabajar solos, a menos de que estemos trabajando con microscopio y saliendo del campo visual del microscopio cada cierto momento, o solo lo ocupemos para casos complejos, lo cual yo no recomiendo. No es mucho mi filosofía, la verdad, pero es la única forma que podríamos trabajar con microscopio sin asistentes. Bien, y bueno, déjame ver acá. Ahí está. Cuando uno comienza a trabajar con microscopio, es imposible no empezar a maravillarse por cuestiones que uno logra observar, cuestiones que antes estaban fuera de nuestra visualización porque sobrepasaban la capacidad del ojo humano para ver. Entonces uno empieza a maravillarse por ciertas cuestiones. Y observen esta fotografía de la izquierda, que quiero ver si la logro acercar. Esa fotografía, prácticamente estoy viendo el ápice de este conducto. Y estoy viendo el hipoclorito, cómo está trabajando en esa zona apical. Y observen esas pequeñas burbujas. Eso es la saponificación que está haciendo el hipoclorito cuando entra en contacto con materia orgánica, al igual que este video que están viendo en el lado derecho. Entonces, es imposible no comenzar a maravillarse viendo este tipo de cuestiones porque muchas veces cuando mis asistentes están haciendo algo, digamos, preparando algún cemento o algo, yo a veces estoy viendo cuestiones, pequeños detalles realmente que me entretienen, como por ejemplo el gesto, ver cómo funciona el hipoclorito, ver si encuentro otro canal accesorio, que a veces he encontrado hasta 6 conductos en un molar inferior. Y una vez recuerdo que mandé un caso al doctor Henry que había encontrado 4 conductos en una raíz mesial y había un quinto, pero ya no era posible ingresar con una lima. Así que con estos conductos, pues ya entramos solo con hipoclorito. Pero esto es lo que nos da el microscopio. El microscopio nos da una visión tan extrema que casi prácticamente podemos encontrar una innumerable cantidad de conductos accesorios o recovecos donde nuestros limas no han ingresado y nosotros intentamos ingresar con el hipoclorito. Y eso nos lleva a preguntarnos muchas veces cómo era nuestra práctica antes del microscopio, qué tantas cosas estaba dejando de ver cuando no utilizaba un microscopio. Son preguntas que empiezan a surgir realmente. Y aquí vemos casos clínicos como estos que cuando nosotros ya empezamos a trabajar con un microscopio, empezamos a perderle el miedo a ciertos casos. Por ejemplo, este caso de un resto radicular que me llegó, este era un caso un poco complejo. Un paciente de 39 años, recuerdo, 42 años, no recuerdo bien, tenía este central que era un resto radicular. Estamos hablando de un paciente joven donde perder el central no es una opción. Y el problema, podemos decirnos, doctor, pero ¿por qué no extraemos este resto radicular? Hagamos un implante. El paciente pues me comenta, no tengo la capacidad económica para un implante. Bueno, entonces hagamos una prótesis fija. Tenemos el otro problema. Del lado izquierdo tenemos una prótesis fija que iba desde el central hasta el primer premolar del cuadrante 2 y del otro lado teníamos también otra prótesis fija. Entonces, este central era vital que nosotros lo salváramos. Si no, lo que nos tocaba era extraerlo, retirar todas estas prótesis para hacer una nueva prótesis e incluir esta pieza que íbamos a extraer, lo cual iba a generar costos bien excesivos para el paciente. Entonces, el paciente me dice, doctor, yo estoy consciente de que es una pieza que ya sufrió mucho daño, pero yo quiero salvarla y pues eso me da tiempo para ir pensando posteriormente en un implante. Pero, problema. El caso fue de que este paciente andaba una corona en esta pieza con un pin de fibra de vidrio y el pin de fibra de vidrio pues se fracturó. El paciente lamentablemente tiene una mordida bastante compleja donde estas piezas son muy sobrecargadas y entonces se acabó fracturando el central junto con el pin de fibra de vidrio. Y aquí vemos la fotografía. Eso que ven allá al fondo es el pin de fibra de vidrio. ¿Sin microscopio puedo trabajar esto? Sí, pero trabajo a ciegas prácticamente. No sé a dónde estoy entrando. Si entro con broca, aún peor, porque con broca es tan complicado que yo ingreso con mi broca y entro en una sola intención.
Y en esa intención, o llego hasta la gutapercha o perforo el diente. Entonces, es bien complicado. Yo trabajo con inserto de ultrasonido, este tipo de casos, los vamos desgastando poco a poco hasta llegar a gutapercha. Pero esto es lo que nos da los beneficios que nos da el microscopio. Tomar este tipo de casos ya los vemos con mucha más tranquilidad porque estamos observando en todo momento la problemática. No es como antes donde nosotros empezamos a trabajar incluso a improvisar porque no estábamos viendo nada. Estábamos esperando que de tanto movimiento que estábamos realizando dentro del conducto, en algún momento llegáramos a la gutapercha. Entonces, eso son las ventajas del microscopio dental. Aquí tenemos otro tipo de caso, cómo nos auxilia el microscopio dental durante la instrumentación, la conformación de los conductos. Y se observa en este caso, yo trabajé con una cirugía de acceso bien conservadora. Y aquí yo primero entro con mi lima dentro del conducto, luego angulo mi espejo. ¿Para qué? Para lograr observar. Observen ahí, entro con mi lima, ya estoy viendo que entra con mi lima. Luego de eso, yo angulo mi espejo hacia otra dirección. ¿Por qué? Porque estoy intentando ver mi punto de referencia. Y esto es lo que nos da la posibilidad de trabajar con medidas mucho más exactas, milimétricas prácticamente. Y aquí tenemos algunas afirmaciones que han hecho muchos colegas endodoncistas acerca de la microscopía y hablan sobre que los procedimientos endodónticos se realizan en fracciones de milímetros, lo que exige una precisión de observación y operación. Y es lo que estábamos hablando anteriormente, para remover un pin de fibra de vidrio, pues son fracciones de milímetros donde podemos perforar o llegar a la gutapercha, fracciones de milímetro donde muchas veces no encontramos un cuarto conducto. Y si estamos con una broca de baja velocidad, ¿qué es lo recomendable si tú no tienes un microscopio, pero estás trabajando en milímetros? Y si tú sigues desgastando y como no tienes una visión tan potente para ver qué tanto estás desgastando, llega el punto que empiezas a ver sangre y dice, encontré el conducto, pero no, es una comunicación con los tejidos periodontales. Y ese es el gran problema. Estamos trabajando en fracciones de milímetros. También hablaron de que la mayoría de los procedimientos restaurativos se llevan a cabo en espacios oscuros y confinados, en fracciones de milímetros que pueden decidir el resultado del tratamiento. Y eso lo vamos a ver, voy a mostrar algunos casos porque además de trabajar en endodoncia me gusta mucho trabajar en el área restaurativa también. No soy especialista en el área restaurativa, pero me he intentado capacitar mucho también en esa área porque los casos de restos radiculares como el que mostré anteriormente son los casos que mayormente llegan a mi consultorio. Entonces yo necesitaba de alguna u otra forma restaurar estas piezas para que lograran mayor cantidad de años en boca. Bien, entonces, otra afirmación, las ventajas reportadas del uso del microscopio operatorio dental para la endodoncia convencional incluyen una mejor visualización de las complejidades del conducto radicular, lo que permite al operador investigar el sistema del conducto radicular, limpiarlo y darle forma de manera más eficiente. Y esto es lo que hablaba anteriormente también en molares inferiores, cuando en raíces mesiales logro encontrar canales intermediales, cuatro conductos incluso, entonces con conductos que antes no podía lograr visualizar. Y entonces, ¿qué sucedía? Que eran conductos que al no ser tratados eran reservorio de microorganismos y potenciales causantes de fracaso en endodoncia. Y por último, realizar una terapia endodóntica a menudo implicaba trabajar dentro de una cavidad totalmente oscura y muchos resultados se conseguían por casualidad. ¿Cómo? Extraer una lima fracturada en un lugar totalmente oscuro y diminuto, casi que lo conseguíamos por casualidad, no porque realmente sabíamos mucho lo que estábamos haciendo. Ese es el problema de trabajar sin la magnificación de este tipo de casos. Y aquí vemos este tipo de casos, lo que hablamos anteriormente, que algunos casos de restaurativa, pues los realizamos en lugares sumamente oscuros, en lugares de difícil visualización, de difícil acceso. Y este caso, y es lo que les decía, también trabajo en la área restaurativa, pero porque se complementa con mi trabajo de endodoncia. Por ejemplo, este caso íbamos a realizar endodoncia en esta pieza, pero teníamos este gran problema. Teníamos una caries subgingival, interproximal, entre las 6 y las 7. Esto sin visualización es una pesadilla realmente. Entonces yo necesito reconstruir esto para lograr también un sello hermético durante mi tratamiento endodóntico. Vamos a ver, tengo fotografías acá y aquí observen.
Después de eliminar la caries, esto es lo que tengo. ¿Cómo ustedes restauran eso sin visualización? Sin magnificación, perdón. Observen la distancia que hay entre ese margen profundo, entre el margen de la pieza y la encía. Tenemos por lo menos unos 2 o 3 milímetros de profundidad. Y aquí estoy viendo yo magnificación y una excelente iluminación. Estamos hablando de unos 25.000 lúmenes de luz. Por eso estoy viendo de forma tan clara. Y sin magnificación, ¿cómo hago esto? Es casi imposible. No se puede, se puede. Pero forzamos tanto nuestra vista y muchas de las cosas las vamos a terminar haciendo no de la mejor forma. No vamos a estar logrando un sellado tan hermético que esperamos en este caso. Entonces, trabajar este tipo de casos con microscopía facilita mucho. Y aquí vemos otra fotografía. Aquí es cuando ya he reconstruido esta pared. Observan qué bonito y qué paz transmite trabajar de esta forma. A mí me encanta trabajar de esta forma. Sí, es válido también. Hay muchos colegas que colocan barreras gingivales en esta zona para lograr mantener la cadena séptica. Es viable también. Yo personalmente prefiero reconstruir, demora algún tiempo poder reconstruir esto, a veces 30, 40 minutos incluso, lograr reconstruir estas paredes, pero ¿qué paz transmite lograr trabajar de esta forma? Porque yo estoy totalmente seguro, estoy totalmente tranquilo de que mi hipoclorito de sodio y todas las sustancias desinfectantes que estoy utilizando no van a salirse de aquí, se van a mantener dentro de este campo operatorio. También estoy seguro de que aquí no va a estar ingresando saliva, sangre, que realmente a veces termina siendo un campo operatorio sucio realmente que complica tanto porque nosotros estamos intentando desinfectar y por otro lado está ingresando sangre o saliva. Entonces es un caos. Entonces esto es una de las cuestiones que nos transmite paz al momento de trabajar. Y aquí vemos la radiografía final con obturación y observen ese margen profundo que ya hemos logrado reconstruir, una adaptación excelente realmente, una adaptación muy buena, donde ya prácticamente si yo voy a referir este caso a alguien de restaurativa, pues él va a determinar si logra mantener esta restauración de margen profundo o él la realiza nuevamente, pues él lo va a decidir, pero por el momento a mí me resolvió de forma excelente para realizar un mejor trabajo de endodoncia y transferirlo a mi restaurador para que él continúe su trabajo de forma más tranquila también. Opa. También con la microscopía podemos hacer este tipo de casos que son tan complejos como realizar una endodoncia sobre una corona de metal porcelana. No sé cuántos de ustedes han realizado esto, pero antes creo que comencé trabajando cuando comencé en endodoncia como especialista, trabajé como 4 meses sin lupa, 6 meses. Realicé algunas de estas endodoncias, pero vamos a lo mismo. Fotografía a la derecha, iluminación de 25.000, 30.000 lumens y observen cómo se ve el interior de la cámara. Oscuro. ¿Cómo se imaginan que se ve eso con la luz del sillón dental? No se ve nada. Es un campo operatorio oscuro totalmente. Entonces yo trabajo casi con referencias anatómicas que aprendí en la universidad cuando no tengo una buena magnificación, pero realmente no estoy viendo dónde está ingresando mis limas, si hay un cuarto conducto que no he encontrado, y si lo hay porque lo vi en la radiografía, pues comienza la pesadilla a intentar encontrar ese conducto en un lugar totalmente oscuro. Imagínense ustedes intentar localizar un teléfono, intentar encontrar un teléfono en un cuarto totalmente oscuro. Una tarea sumamente difícil. Entonces, la microscopía nos facilita este tipo de casos también. ¿Y cómo comienza todo esto de la magnificación? Realmente todo comienza con las lupas. Desde hace decenas de años prácticamente el ser humano ya tenía curiosidad por ver más allá de lo que la visión humana es capaz. Ya era curioso por ver todo este tipo de, tal vez, de bacterias o ver cualquier tipo de situaciones que no lograban ver por los humanos realmente. Entonces las lupas abrieron este camino a la magnificación en aquel momento, pero fue
hasta el siglo XVII, cuando esta persona llamado Anthony Leeuwenhoek crea lo que podríamos decir que fue el primer microscopio. El primer microscopio y creado por una persona que no tenía ningún tipo de estudios. Una persona, por así decirlo, humilde, pero que era sumamente curiosa. Y él crea este artefacto. Si ustedes observan, él colocaba, son placas metálicas, son unas dos planchas metálicas. Aquí hay un diminuto lente convexo, y aquí él colocaba la materia orgánica. Con estas perillas él aseguraba prácticamente esta pieza donde tenía la materia orgánica, y él colocaba su ojo del otro lado. Y de esta forma él logró descubrir todo esto. Fue el pionero en el descubrimiento de glóbulos rojos, de espermatozoides, de bacterias, de ciclos vitales de los insectos. ¿Se imaginan siglo XVII? Entonces es increíble cómo el ser humano tiene tanta sabiduría para crear artefactos para resolver la vida de ellos mismos. Situaciones complejas que antes no lograban una solución, y las personas muchas veces acomodadas, pues no puedo ver, no puedo ver. Pero hay otras personas que son más curiosas y dicen, pues yo no puedo ver, pero necesito ver de alguna u otra forma. Voy a ver qué puedo crear, qué me puede facilitar. Y hay personas como esta, Anthony Leeuwenhoek, que crea este tipo de artefactos como el primer microscopio. Pero, opa, vamos a trazar. Fue hasta 1907 cuando no se crea, sino que una persona que vendía microscopios en el área de botánica le ofrece un microscopio para probarlo, para ver si tenía una aplicación en el área de odontología, al doctor Bowndes. Y el doctor Bowndes, él prácticamente prueba ese microscopio y queda maravillado porque logra ver el potencial de este equipo en la odontología. Y observa que en ese momento era un microscopio totalmente rudimentario, porque esto no era adaptado por odontología, no era creado para eso. Era para el área botánica al inicio. Un microscopio que de ergonomía no hablamos nada. Trabajaba parado. Los binoculares eran totalmente rectos y se observa la distancia focal, o sea, permítame, la distancia focal, la distancia entre la boca y el paciente y el microscopio era sumamente cercana. Casi lo hacía poco viable para trabajar en odontología, porque podíamos estar tropezando todo el tiempo con esta pieza cada vez que intentáramos llevar eh, perdón, los instrumentos a la boca del paciente. Entonces era nada ergonómico, pero ya abrió el camino a la microscopía en odontología. Y el doctor Bowndes afirmó lo siguiente en aquel momento: el instrumento es invaluable para encontrar pulpas expuestas sin impactar al paciente mediante el uso de raspadores exploradores. El doctor Bowndes prácticamente en 1900 ya estaba haciendo la primera afirmación de odontología conservadora. Prácticamente había descubierto que la microscopía podía abrir el camino para la odontología conservadora. 1907, increíble, ¿verdad? Y el doctor Robert Baumann, que era un otorrinolaringólogo y dentista practicante, ya describía el uso del microscopio óptico en 1977. O sea que aquí ya empezaba a hacer ruido el microscopio en odontología. No se había creado todavía un microscopio para la odontología, pero ya estaba haciendo ruido. Ya muchos odontólogos estaban empezando a notar de que esto era una herramienta que iba a revolucionar la odontología realmente. Hasta que llegamos acá. El doctor Harvey Apotheker, junto a otros profesionales, logran introducir un microscopio quirúrgico en odontología, ya un poquito más adaptado a la odontología. No era específicamente para odontología, pero lo habían adaptado para odontología. Pero observen cómo se trabajaba antes. A pesar de que era un microscopio rudimentario y que tenía algunas fallas como una ergonomía deficiente, observe cómo el profesional está intentando eh, lograr, como intentando una posición lo más adecuada posible para trabajar, porque los binoculares eran totalmente rectos. Entonces eso exigía que el doctor tuviese que encorvarse un poco para lograr una posición adecuada. Había una ergonomía totalmente deficiente.
la distancia focal era de 250 milímetros fija, y esto significa de que medio milímetro se movía el paciente, perdía enfoque. Si se bajaba un poquito opción dental, perdía enfoque. Entonces era un poco incómodo también para trabajar. Y tenía un aumento fijo de 8 por. Era fijo totalmente. Pero sin embargo, a pesar de que ya tenía, pues, era un microscopio bien rudimentario, ya había algo bien interesante, que era un circuito cerrado. En 1981 ya había odontólogos trabajando con microscopio y con la capacidad de visualizar a través de un televisor lo que el profesional estaba viendo. Ya era un enorme avance, la verdad. Pero fue hasta 1992 donde llega el que es llamado el padre de la microscopía en endodoncia y odontología, por así decirlo, el doctor Gary Carr. Introduce el primer microscopio odontológico. Entonces, aquí empieza la revolución prácticamente. El doctor Gary Carr, considerado, como les mencioné, el padre de la microscopía, fue el primer profesional que introdujo un microscopio a esta área. Ya crea ese microscopio y podemos ver algunas de las características como ya era un avance real. Ya teníamos, ya teníamos binoculares angulares para una mejor posición. Ya el binocular ya podía adaptarse, digamos, podíamos modificar la angulación. En esta fotografía superior podemos ver de que el doctor Garicar tiene los binoculares un poquito más rectos, aquí son un poquito más elevados. Entonces podíamos modificar esa angulación, lo cual ayudaba enormemente a la ergonomía. Ya teníamos un cambiador de aumentos que iba de los 3.2 a los 30 por. Entonces ya teníamos diferentes tipos de aumentos. No era un aumento fijo como los anteriores microscopios. Ya había un gran avance en ergonomía porque la forma en la que estaba creada el microscopio ya permitía trabajar de una forma mucho más recta. Entonces ya había un gran avance en esta área y tenía un soporte de pared y techo, soporte de pared y techo. Entonces, esto ya prácticamente estábamos hablando de un microscopio totalmente creado para odontología, para adaptarlo al sillón dental o adaptarlo al consultorio dental. Y fue en la época de 1995 y 1998 cuando la Asociación Americana de Endodoncia y la Asociación Dental Americana incluyen la práctica de microscopía o sugieren de que el microscopio debería estar presente en todos los cursos de posgraduación de endodoncia. Y esto fue lo que abre el camino para que las universidades empiecen a adaptar la microscopía para el alumno, para que los profesionales puedan salir ya capacitados para esa área de microscopía en endodoncia. Entonces, 1995-1998. ¿Cuánto de atraso tenemos nosotros en El Salvador? Imagínense la odontología, no sé en Honduras cómo es, pero en El Salvador, endodoncia microscópica durante la posgraduación y también durante el pregrado, casi inexistente. Y si en la posgraduación, en el diplomado ya es un poco más. Ya podemos trabajar con microscopio. Casos complejos, pero aún no se ha adaptado de forma fija para los alumnos, como algo natural para los alumnos. Entonces imagínense cuánto de atraso tenemos. Si ya en 1995-98 ya se trabajaba con esto. Entonces increíble cómo estamos un poquito atrasados también. Y aquí tenemos este enorme personaje, el doctor Carlos Murger, brasileño, que podríamos decir que fue el pionero en introducir la microscopía endodóntica en América Latina. Grandes avances realizados a través de la microscopía endodóntica con el doctor Carlos Murger. Fue director de muchos diplomados, de muchos cursos de microscopía. Ha creado técnicas quirúrgicas también, ha capacitado a tantos alumnos en la utilización del microscopio. Entonces, el doctor Carlos Murgel realmente es una persona que ha impactado mucho en el área de la microscopía en América Latina. Permiso. El doctor Henry creo que lo conoce, tiene contacto con él, El doctor Murgel, sí, él es graduado de la misma universidad de nosotros, Miguelito. ¿verdad? Sí, él ¿Verdad? se graduó 7, 8 años después de mí. Era
discípulo del doctor Gary Carr, cuentan. Él estudió con el doctor Gary Carr. Exacto. Era de Sí, discípulos. Estamos sí. hablando que aquí tenemos al alumno del pionero o del padre de la microscopía endodóntica. Entonces, estamos hablando de un gran personaje. El doctor Carlos Murger le debemos mucho realmente en América Latina en cuanto a la microscopía endodóntica. Pero bueno, ¿qué es la microscopía endodóntica? Aquí vamos a entrar un poco más en el tema. La microscopía endodóntica se define como una disciplina que emplea el microscopio operatorio para mejorar la visualización, precisión y resultados en endodoncia. Y aquí tenemos algunos ejemplos para los cuales nosotros utilizamos un microscopio dental, identificación de anatomías complejas, conductos calcificados, un canal mesiovestibular 2, fracturas, técnicas de tratamientos invasivos para realizar cirugías de acceso muy conservadoras, técnicas microquirúrgicas con menor trauma tisular. Son muchas las aplicaciones de la microscopía, tanto en endodoncia como en operatoria también. La verdad que la microscopía tiene un avance en todas las áreas, pero como les mencioné al inicio, quizás somos los endodoncistas quienes más utilizamos ese microscopio. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros trabajamos con microscopio con magnificación? Para eso tenemos que entender los límites de la visión humana. El ser humano tiene la capacidad de tener una resolución de 200 micrones. Esa es la capacidad máxima del ojo humano para visualizar. Quiere decir que menos de 200 micrones nosotros ya no somos capaces de diferenciar entre un objeto u otro. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, estos dos círculos, si hubiesen dos círculos y tuviesen una distancia de 0,1 milímetro, por ejemplo, nosotros lo veríamos como un único círculo y tendríamos que acercarnos con una lupa para lograr visualizar de que estos son dos círculos separados. Entonces, esta es la capacidad que tiene nuestro ojo humano. Y si se fijan en este caso que estoy mostrando acá, el canal mesiovestibular 1 y el canal mesiovestibular 2, aquí están totalmente instrumentados. Entonces ya tenemos canales ampliados donde ya se nos facilita la visualización, pero anteriormente esto no estaba así. Esto no se miraba realmente. Entonces, si yo lo veo sin magnificación, probablemente hubiese solo visto un conducto, el mesiovestibular, porque estaban demasiado cerca uno de otro. Y observen el distal, estaba bien cerca también. Entonces, estaban prácticamente lado a lado. Entonces, es con el microscopio que yo logro diferenciar que hay un conducto ahí cerca. Si no, yo probablemente lo hubiese andado buscando por esta zona, barriendo toda esta zona, pero el conducto estaba prácticamente aquí, del lado del otro. Entonces, estos son límites de la visión humana. Y aquí tenemos un ejemplo. El billete de un dólar. El billete de un dólar, esas líneas que ustedes ven que separan la cara de la persona que sale aquí en el billete de un dólar, tienen 0,2 milímetros, que estamos hablando del límite de la visión humana. Y la mayoría no puede lograr diferenciar entre una línea y otra. Si nos vamos más allá, estos pequeños cubos que vemos acá atrás de la cara tienen 0,1 milímetro. Esto ya sobrepasa la visión humana. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que hay estudios que han determinado que en 1 milímetro cúbico, en 0,1 milímetro cúbico, podemos encontrar 10 millones de bacterias. Por eso vemos tantos casos de endodoncia que han fracasado, por ejemplo, por una falta de blindaje coronal, porque hay filtración. Hay tantas bacterias incluidas en una filtración. Aquí nosotros logramos intentar dimensionar, porque a veces hasta incluso para algún científico es difícil dimensionar la cantidad de bacterias que podemos encontrar en un punto tan minúsculo. Entonces, son cuestiones que sobrepasan prácticamente la visión humana. Y aquí vemos unos ejemplos. A veces logramos pasar desapercibidas este tipo de cuestiones. Coronas desadaptadas, restauraciones con escalones en los contactos interproximales. Observen esto. Esto sin visualización, sin magnificación, probablemente no lo hubiese notado a menos de que hubiese tomado una radiografía. Vemos el impacto también alimenticio en esta zona que próximamente terminará creando. Bueno, aquí la papila desapareció, igual acá. Esto es impacto alimenticio. Tenemos también aquí, se formó un escalón durante la restauración. Entonces tenemos márgenes deficientes.
Y aquí vemos esta restauración. Esta fotografía superior, yo la coloqué, estaba restaurando esta pieza y aquí estoy trabajando con la mínima magnificación, lo que me ofrece lo menos que me ofrece el microscopio. Estoy trabajando con 7 por, es la menor magnificación que me ofrece el microscopio y con una buena iluminación. Y observen, si yo veo esta fotografía con menor magnificación, pues me da la impresión, incluso si me acerco, da la impresión de que esta banda matriz está excelentemente adaptada. Pero si yo le doy mayor aumento, observen esto, un enorme margen aquí que no está adaptado, la banda matriz no está adaptado al margen. Aquí veo una pequeña filtración también. Entonces, si yo hubiese comenzado a restaurar esta pieza sin antes observar esto, aquí se hubiese creado un enorme escalón. Entonces, esto me lo da el aumento del microscopio, lograr observar esos márgenes tanto de corona como los márgenes de las restauraciones. Y aquí estoy trabajando con un 25 por prácticamente. Otro tipo de restauraciones, como les mencioné, a mí me llegan muchos casos de estos. Levantamiento de margen profundo son una de las cuestiones más complicadas, siento yo, de hacer en el área restaurativa. Entonces también porque muchas veces necesitamos levantar un margen profundo antes de iniciar una endodoncia. Entonces, aquí vemos este caso que realicé hace como 3 semanas, recuerdo. Tenemos una caries subgingival. Aquí yo he logrado aislar, colocar esta grapa abajo de la restauración, pero clínicamente esto, teníamos la encía prácticamente sobre la restauración, perdón, sobre la caries. Entonces esto estaba muy complicado. Tenemos una caries subgingival, los márgenes que quedaban estaban totalmente deteriorados, teníamos caries, o sea que necesitamos profundizar aún más esta zona. Entonces la necesidad de levantamiento de margen profundo era necesaria. Aquí todo esto estoy trabajando con magnificación. Observen cómo se facilita el trabajo cuando yo trabajo con magnificación y cómo puedo realizar mejor trabajo. Observen, tengo una banda matriz con portada matriz, colocamos una lámina de cobre y colocamos teflón atrás de la lámina de cobre para hacer presión al margen y de esta forma reconstruir este margen que está casi perfecto, podría decirlo perfecto, pero no sabríamos si en radiografía hay algún milímetro ahí que faltó. Pero observen cómo puedo restaurar este tipo de casos y cómo se nos facilita este tipo de casos que probablemente sin magnificación sería una pesadilla. Y posterior a realizar ese margen profundo, ya empiezo la restauración, siempre trabajando con magnificación. Y aquí observan la imagen color amarillo. Y es porque los microscopios tenemos algo llamado filtro naranja, que el filtro impide la polimerización de nuestra resina. Es sumamente importante que nuestro microscopio tenga ese tipo de filtro. Y aquí estoy trabajando, que no sé si algunos la conocen, pero es una técnica llamada técnica Snowflow. Colocamos resina fluida en ese margen, pero sin polimerizar esa resina fluida. Nosotros venimos y colocamos una porción de resina condensable y empezamos a condensar, adaptar esa resina a nuestra banda matriz. Y de esa forma, la resina condensable logra empujar la resina fluida para lograr llegar a zonas donde probablemente la resina condensable hubiese dejado vacíos. Entonces, eso es una técnica llamada técnica no flow, que logra reducir la burbuja vacía y logra una mejor interfaz entre el diente y la resina. También la microscopía, como les mencioné, y les mostré ese caso anterior, nos ayuda a la localización de otros conductos, como el ejemplo de cuartos canales. Yo utilizo mucho este inserto, que es el inserto de Finder, que es de la marca Health. Y aquí está la fotografía antes de encontrar ese cuarto conducto que tenemos de ese lado. Observen, esto es lo que estaba logrando ver con magnificación. Estoy trabajando con una cirugía de acceso muy conservadora. Entonces, trabajar sin magnificación, este tipo de cirugía de accesos, no lo recomiendo mucho. Y observen cómo tenía una porción de cálculo pulpar en esa zona, una calcificación que me estaba bloqueando prácticamente el conducto. Entonces, por medio de este inserto de Finder, que es muy pequeño, yo empiezo a desgastar esta zona hasta lograr desprender esta calcificación. Luego empiezo a barrer nuevamente y con el explorador endodóntico siempre estoy verificando dónde traba.
Y en la zona que traba, intento ingresar una lima o puedo ingresar también la lima Orifice Shaper. Y si le ingresa, pues ya la hicimos. Encontramos ese cuarto conducto. Y aquí tenemos la fotografía cuando ya hemos localizado ese cuarto conducto. Y entonces, ¿qué pasa cuando todo lo que estamos trabajando sobrepasa la visión humana? Intentamos adaptarnos. ¿Y qué pasa? Intentamos encorvarnos, intentamos acercarnos a la boca del paciente y terminamos trabajando de esta forma, que inicialmente nos genera molestias, inicialmente nos está resolviendo, pero después de 40 minutos de trabajar así y después de unos 20 años de ejercer la odontología, híjole, la verdad que es una pesadilla. Terminamos con dolor de espalda severos realmente. Lo curioso de esta imagen, la primera, de la superior, es que esta imagen la tomé prestada de la publicidad de un consultorio. Y lo que me llama la atención es que aquí arriba hay un microscopio. Y este es uno de los errores más comunes muchas veces en la odontología y en endodoncia. ¿Por qué compramos un microscopio que vale 20.000, 40.000 dólares para terminar trabajando de esta forma? Es como comprar un Ferrari y tenerlo guardado y nunca utilizarlo. Tienes una herramienta tan maravillosa aquí y carísima y estás trabajando de esta forma. Entonces, ahí es donde nos debemos de poner a pensar que debemos de estar trabajando mejor con el microscopio, ya sea con magnificación, en lugar de estar trabajando de esta forma. Observen esos hombros encogidos de forma tan horrible, esa espalda tan ese, curvada realmente, provocando dolor probablemente dentro de una media hora. Doctor desesperado, tal vez porque no encuentra un cuarto conducto, ya no aguanta la espalda y tiene que demorar la consulta. Hay pacientes esperando allá afuera, el doctor está desesperado, entonces es una pesadilla realmente. Y todo esto nos lleva pues a fatiga visual, fatiga de cabeza y cuello, fatiga de columna, un gran problema realmente. ¿Y por qué tenemos fatiga visual? Y es por esto, por este músculo llamado músculo ciliar. Resulta que la mayoría de seres humanos logramos enfocar a una distancia máxima de 10 a 12 milímetros. Sé la distancia máxima que nosotros logramos enfocar con nuestros ojos, 10 a 12 milímetros. Más allá de eso, ya perdemos enfoque. Entonces, cuando nosotros intentamos enfocar acercándonos a un objeto, nuestros ojos tienen que converger. Y cuando empiezan a converger, ese músculo ciliar empieza a estirarse. Y después de unos 40 minutos de estar totalmente estirado ese músculo, comienza pues la fatiga visual. Y por eso terminamos con ese dolor en los ojos, a veces hasta inflamados los ojos de estar 40, 50 minutos trabajando en una endodoncia. Si tienen preguntas, pueden interrumpirme en cualquier momento. No hay ningún problema. Vamos a ver muchos casos clínicos más adelante y pueden preguntar todo lo que ustedes quieran también. Cuando hablemos del microscopio y todas las partes del microscopio, pueden preguntar en cualquier momento. Muy bien, aquí comienza todo. Lupas como dispositivos de magnificación. A mí me encanta esta afirmación. Las lupas abrieron el camino y el microscopio lo perfeccionó. Yo siempre recomiendo comenzar desde aquí, con una lupa. Y tenemos diferentes tipos de lupas. Tenemos lupas como la que estoy utilizando acá, que esta es la Flip Optics de la marca Perioptics. La Flip lo que permite es modificar a través de esta perilla que tenemos acá, modificar la distancia interpupilar y eso permite que otros operadores también puedan utilizar la lupa. Pero también tenemos lupas con el objetivo o el lente fijo, que son las lupas TTL, así se les llama. Ustedes van donde el oftalmólogo para que les mida su distancia interpupilar. También puede decir o puede medir cuánto de dioptría ustedes tienen y esa información la mandamos a la compañía y ellos fabrican las lupas y ya con la graduación incluso que nosotros debemos utilizar adaptada a nuestras gafas. El problema de estas lupas, además de ser muy caras, porque son carísimas, es que no las puede utilizar más nadie, solo para las personas que fueron creadas. Pero bueno,
estás comprando una lupa que vale casi $6,000, pues yo no la prestaría tampoco mucho, la verdad. Me daría miedo que se le cayera a alguien más. Entonces, pero por aquí empezamos todos. La magnificación de lupa va desde el 2 por hasta el 6 por. ¿Y cuáles son las ventajas de trabajar con lupas? Mejora la ergonomía, reduce la fatiga del operador. Y aquí vemos esta fotografía en la cual estoy trabajando con lupas. Si observan, tengo una ligera inclinación de mi cuello, pero es mucho menos que trabajar sin magnificación. Y observen la distancia focal con la cual estoy trabajando también. Pero observen la distancia focal con la cual estoy trabajando. Me permite una distancia focal mayor, me da más espacio para que yo pueda estar maniobrando con mis instrumentos. Es mucho más cómodo y es mucho más cómodo también para la asistente porque yo no me estoy moviendo del mismo lugar. Entonces, esas son las ventajas de trabajar con lupas. Mejora la ergonomía, reduce la fatiga del operador, incremente la detección de conductos adicionales. Y observan estos estudios, que esos estudios determinaron que la identificación del MB2 aumentó del 52 al 78% con lupas. Antes de trabajar con magnificación, cuando no se trabajaba con magnificación, más de la mitad de los MB2 pasaban desapercibidos. Y cuando las endodoncias fracasaban, muchas veces retratábamos la endodoncia y volvíamos a hacer lo mismo, dejar el MB2, porque no lo encontrábamos. O a veces estaba cubierto de una dentina ahí que nosotros necesitábamos remover. Entonces, la magnificación nos permitió identificar esos conductos. Y con lupas, ese otro estudio determinó que hubo un 22% menos de perforaciones accidentales. Yo he tenido muchos casos que me han llegado con perforaciones. Tuve un caso de un molar de una persona bien famosa aquí en La Unión, que él fue a un consultorio para realizarse la endodoncia de un molar. Llevaba cinco citas que las últimas tres citas solo duraban 15-20 minutos. El paciente se quejaba siempre se quejaba de dolor y el doctor simplemente le quitaba el algodón porque no le había sellado la cavidad. Solamente colocaba un algodón, quitaba el algodón y empezaba a lavar con hipoclorito, 15 minutos, de ahí volvía a colocar una torunda y nos vemos la otra semana. El paciente ya no aguantaba, ya uno le dolía, dos ya estaba cansado de más de cinco citas. Alguien le cuenta de que yo estaba en la Unión, llega a mi consultorio, lástima que no tengo este caso acá, no lo que se me olvidó colocarlo, pero llega a mi consultorio con una perforación de furca. Intentaron buscar los conductos con la broca. No encontraron conductos porque muchas veces tenemos el error de que queremos sentir el vacío al momento de llegar a la cámara pulpar. Y como no sentimos vacío, seguimos bajando. Y el doctor, pues nunca encontró los conductos. Había perforado prácticamente y prácticamente no sabía qué hacer. Lastimosamente, el paciente estaba sufriendo las consecuencias, pero con magnificación, muy probablemente eso no hubiese sucedido. Pero bueno, tercera afirmación, permite procedimientos mínimamente invasivos. Yo comencé a trabajar cirugías de acceso conservadora ya con lupas. Eso fue lo que me abrió el camino a trabajar con cirugía de acceso bien conservadora. Accesibilidad económica versus un microscopio. Un microscopio es carísimo. Estamos hablando de una inversión. Actualmente la ISTIR pues abrió camino para una microscopía más económica. Pero antes del microscopio de la ISTIR, comprar un microscopio, estábamos hablando de 20,000, 35,000, $40,000. Era un lujo que no cualquiera podía darse. Y las lupas representaban una forma de trabajar más económica y siempre con magnificación y con mejor ergonomía. Entonces, eso es una de las ventajas de las lupas, que son más económicas con microscopio. La desventaja es que no podemos, pues, documentar casos. Y acorta la curva de aprendizaje previo al microscopio. Y es lo que les mencionaba. Yo comencé trabajando con lupas y por eso cuando regresé, perdón, cuando llegué al microscopio dental, no me costó tanto, fue bien rápido. Realmente yo pensé que me iba a costar más adaptarme al microscopio, pero fue bien rápido y eso es porque ya tenía mucho tiempo trabajando con lupas. Ya estaba acostumbrado a la magnificación.
¿Cuáles son las desventajas de la lupa? Una magnificación limitada versus el microscopio, iluminación inadecuada en zonas profundas, la luz, a pesar de que nos tenemos que comprar una luz aparte realmente, porque las lupas normalmente no traen, comprar una lupa, perdón, normalmente si no tenemos luz, pues trabajamos con magnificación, pero siempre vamos a estar viendo oscuro. Entonces tenemos una iluminación inadecuada, menor precisión que en una cirugía periapical, ergonomía limitada en campos estrechos, porque tenemos campos estrechos muchas veces. ¿Qué hacemos? Intentamos acercarnos un poquito más para lograr ver con la lupa. Y no permite la documentación o enseñanza, que es lo que me está permitiendo hacer esta clase ahorita, con el microscopio, documentación. Esa es una vía de trabajar con microscopio dental versus las lupas, que no permite documentación. Yo creo que esto fue una de las razones más fuertes por las cuales yo comencé a trabajar con microscopio. Documentar casos, porque a veces tú encuentras casos tan lindos y te da pesar que nadie más lo puede ver más que tú. Entonces, el microscopio ya nos empieza a dar esa ayuda también en esa región. Y estas son las lupas con las cuales yo comencé. Estas fueron las primeras. Compré dos. Esta fue la primera, la de 250, perdón, de 2.5 por. Después compré una de 3.5. Esas, las de 2.5, se las terminé regalando a mi esposa porque quería que ella también trabajara con mayor ergonomía y con mayor aumento. Son de la marca Perioptics, que es la marca Perioptics, que es una de las empresas de mayor prestigio en lupas a nivel mundial, junto con Sumax y Car Size. Son de las mejores lupas realmente que hay. Estas lupas tienen un costo, estas de 2.5 me costaron 1.400. De ahí compré las de 3.5, esas me costaron alrededor de 1.900 o 2.100, recuerdo. Estas las compré en Brasil. En El Salvador no hay distribuidor de la marca Perioptics, es una marca de Estados Unidos. La ventaja de ese tipo de lupa, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener una lupa anteriormente, pero yo lo llamo desventaja a una cuestión de precio, porque estamos hablando de precios muy elevados para tener magnificación. Y lo que les hablaba también, esta luz que ustedes ven aquí arriba de la lupa, esto lo compré aparte. Y esto tiene un costo de $350. Y eso, que esta es una luz económica, porque yo quise comprar, cuando compré la lupa me emocioné y quise comprar la luz de la misma marca y solo la luz costaba 1.000. Y fui a buscar una lupa, me costó 350. Todavía tengo esa luz porque esta lupa, la de 3.5, la utilizo cuando trabajo fuera de mi consultorio. Y la ventaja de este tipo de lupas es de que el marco es bien liviano. El marco es fabricado por la marca Adidas. El lente es de una gran calidad, el cristal, perdón. Y este lente no distorsiona y no provoca fatiga visual. Y esa es la ventaja de trabajar con una lupa de gran calidad. Yo estoy con mi visión de magnificación en esta zona, pero si yo elevo mis ojos, salgo de magnificación y no me va a provocar ninguna distorsión o dolor de cabeza. Eso es una lupa de gran calidad. Cuando yo estaba trabajando en odontología antes de comprar lupas y llegó el momento que yo quería gastarme un par de dólares para comprar una lupa, dije: "Ay, me voy a gastar unos $500 en una buena lupa", dije. Y empecé a asesorarme y empecé a buscar lupas y le pregunto al doctor Mauricio Camargo, uno de los odontólogos, perdón, de los endodoncistas más top que yo conozco en microscopía de Brasil. Su hijo fue compañero mío en la maestría en Brasil. Son personas sumamente increíbles trabajando con microscopio. Con ellos aprendí a trabajar en microscopio en full time. Entonces él me empezó a ayudar a comprar una lupa y me dijo que la marca Perioptics era muy buena, pero el costo era de 1.400, $1.500. Y yo pensaba que $500 iba a ser suficiente para comprarme una lupa. Y me dice: nunca vas a encontrar una lupa buena por menos de $900. Eso es lo mínimo que vas a poder gastar si quieres una lupa de muy buena calidad y que no te provoque fatiga visual. Entonces, eso es una de las desventajas cuando nosotros ingresamos al mundo de la magnificación, que es un mundo muy caro, pero que sin duda yo siempre le recomiendo a personas que yo conozco,
siempre compren lupa, les va a cambiar la vida y la práctica. Van a empezar a ver tantos detalles, se van a volver tan perfeccionistas, trabajarán más cómodos, les va a cambiar toda su práctica. Después ya no van a poder trabajar sin lupas. Y no es porque su ojo se adapte a eso y ustedes digan, no puedo ver nada sin lupa, es porque se vuelven tan perfeccionistas que ya se dan cuenta que sin lupa no son capaces de ver muchas cuestiones como filtraciones o cuartos conductos. Entonces eso los vuelve mucho más perfeccionistas, se vuelven mucho mejores profesionales. Entonces, por eso yo siempre recomiendo por lo menos lupas antes de un microscopio dental. Y aquí ingresamos al microscopio dental. Realmente, como les mencioné, yo ingresé a trabajar con microscopio hace aproximadamente 2 años. Me volví loco cuando compré mi primer microscopio. Ahorré mucho para llegar hasta ese punto, pero fue un sueño hecho realidad para mí. Es el primer microscopio de la ciudad de La Unión y el único microscopio en Oriente actualmente. Y eso es algo que me llena de orgullo, pero lo he logrado con mucho trabajo, la verdad. Y como les mencioné, yo soy loco por la cuestión de microscopía. Me encanta trabajar en endodoncia, soy loco por la endodoncia, pero me encanta trabajarlo con el microscopio. Me encanta ver esos detalles que solo el microscopio puede darnos. Mis asistentes se volvieron personas sumamente capacitadas para trabajar con microscopio. Mis pacientes, y esto es algo que el microscopio también lo da, que es marketing. El paciente se siente tan maravillado cuando entra a tu consultorio y siente que está prácticamente en una nave espacial y tú estás trabajando de una forma que es distinta a todos los odontólogos a los cuales él ha visitado probablemente anteriormente. Entonces, al paciente le encanta esto, estar viendo todo lo que tú estás haciendo en un televisor. Entonces, eso es lo que nos da el microscopio. Imagínense por un momento cómo era la odontología antes: cavidades oscuras, no podíamos encontrar conductos, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda. Imagínense cómo es el mundo del microscopio dental. Iluminación extrema, visualización casi perfecta. Entonces es una maravilla realmente el microscopio dental. ¿Y cuáles son los beneficios de trabajar con un microscopio dental? Mayor precisión, mayor ergonomía y documentación de casos clínicos. Puede tener mayor precisión. Si con lupas me vuelvo perfeccionista, con un microscopio me vuelvo prácticamente un loco por detalles. Excelente ergonomía, porque estoy trabajando de una forma más recta. Observen la posición en la que estoy trabajando acá. Espalda totalmente recta, cuello recto, visión prácticamente 90 grados, de forma cómoda. Y lo que nos permite también es la documentación de casos clínicos. Anatomía del microscopio dental. Vamos a entrar a hablar sobre las partes del microscopio. Doctor, cuando quiera que demos un receso, me avisa. Entonces, ¿cuál es la primera parte del Miguel, microscopio? ahorita irte directo porque ya son las 6:03. Listo, entonces, Vale. estructura de soporte. La estructura de soporte es la forma en la que va acoplado nuestro microscopio. El doctor Henry compró el microscopio con soporte de pedestal, ¿verdad, doctor? Es con soporte de pedestal. Las ventajas es de que nos facilita una mejor Sí, reubicación es pedestal. de pedestal. La ventaja es eso. Si tenemos nosotros un consultorio donde hay múltiples sillones, nos va a permitir trasladar ese microscopio de diferentes sillones. Si vamos a movernos de local, nos permite llevarnos el microscopio sin necesidad de llamar a un técnico que venga a desmontarlo. Esas son las ventajas de trabajar con un microscopio de soporte de pedestal. ¿Cuáles son las limitaciones? Que ocupa espacio en el área de trabajo. A veces se pueden lograr tropezar con el soporte del pedestal. Es un poco pesado. Y si en la superficie del piso es irregular, pues ahí tenemos un problema, aunque ahora las rueditas que trae este soporte pedestal puede ponerse freno, un bloqueo para que no se mueva el microscopio del lugar, lo cual es una gran ventaja. Pero hay algunos microscopios que no traen esto. Imagínense si la superficie es irregular y ustedes están trabajando, el microscopio se está moviendo de un lado a otro, es un gran problema. Entonces tenemos soporte de pedestal, tenemos soporte de techo también.
Los brasileños son bien fanáticos. El doctor Mauricio Camargo es muy fanático del soporte de techo. Incluso él tiene una empresa que se dedica a la readecuación de sillones odontológicos o del área de trabajo. Él adecua todo el área de trabajo para que tú puedas trabajar con microscopio. Él diseña. Entonces, el soporte de techo, las ventajas es que nos permite una mayor libertad de movimiento. Cubre todo el área operatoria porque yo puedo agarrar el microscopio y moverlo en toda la región sin ningún problema porque no tengo ningún brazo a la par ni atrás de mí. Lo tengo en el techo. Yo vengo bajo el microscopio y lo puedo mover en todo el área de trabajo. Y ergonomía porque permite ajustes de altura y ángulo sin esfuerzo. Yo solo lo bajo, lo subo sin ningún problema. No tengo que mover un pedestal, no tengo que mover un soporte, no tengo que mover nada. Y la limitación que requiere un techo reforzado, instalación de un profesional. Aquí sí o sí tenemos que llamar a un técnico que nos venga a instalar esto. Soporte de pared, ventajas, ahorra espacio, ideal para consultorios pequeños. Mi consultorio yo lo tengo con soporte de pared, estabilidad sin riesgo de desplazamiento accidental, no se nos va a mover de lugar. Y la limitación que también requiere instalación permanente y un ajuste de alcance también. Y esto es un problema, soporte de pared. Yo me voy a cambiar de local probablemente el otro mes. Tengo que llamar a un profesional, a un técnico que me venga a desmontar el microscopio. Ahora bien, el problema de esto, además de desmontarlo y volverlo a montar, que tal vez no sea tanto problema, el problema es que ahorita con el ingeniero estamos viendo la posición que va a quedar mi consultorio. Y este brazo del microscopio es el que me va a dar la posición de mi sillón dental porque la cantidad de extensión que tenga este brazo del microscopio me va a determinar a dónde voy a poder poner mi sillón dental. Entonces, esto me limita mucho. Si yo lo tuviese un soporte de pared, perdón, de techo o un pedestal, pudiese poner mi sillón dental donde yo quisiera, pero no, tengo que quedarme a 1,45 m de la pared para poder poner mi sillón dental. Y es entonces una de las limitaciones de tener un soporte de pared. Ahora vamos con todas las partes del microscopio. Este es el microscopio CJ Optic, que es, como le mencioné, es un microscopio alemán. Es el que yo tengo actualmente. Las ventajas de ese tipo de microscopios, como todos los microscopios modernos, el doctor Henry también tiene todas estas funciones. Tenemos ajuste de inclinación de binocular, permite inclinar los oculares, perdón, generalmente entre 0 y 45 grados. El CJ Optic lo permite aún más todavía, mover más ese ocular. No son como los microscopios antiguos donde el binocular era totalmente recto, lo que hacía de que teníamos que trabajar de forma inclinada para poder visualizar. Tenemos filtro naranja que va en esta posición. Aquí está la perilla. Esta es la perilla del filtro naranja. Tenemos también iluminación coaxial. La iluminación coaxial nos permite trabajar sin sombras. Iluminación LED potente coaxial. Tenemos los binoculares en esta región. Los binoculares son ajustables. Ya vamos a profundizar bien en esto. Podemos mover la distancia interpupilar. Tenemos el sistema de aumento de zoom, que va de un rango de 4x a incluso hasta 30x. El del CJ Optic va hasta 37x. Manijas de maniobra. Estas manijas de maniobra yo las puedo mover para atrás, para adelante, para arriba, para que no me estorben al momento de trabajar. Y tenemos el lente objetivo. Estas son las partes del cuerpo del microscopio. Repasando, tenemos binoculares, ajustes de zoom, tenemos nuestro lente objetivo, tenemos el filtro naranja que va acá y tenemos el adaptador para nuestra cámara, que es para registrar los datos que estamos viendo a través del microscopio. De hecho, los microscopios, al menos el CJ Optic, la calibración del peso, ellos toman en cuenta el peso de la cámara, por eso, y la mayoría de microscopios ya lo hacen también, porque el del que tenía el doctor, el Sumax, ya venía con una cámara específica también, recuerdo. Estos microscopios no pueden adaptarle cualquier cámara. Ellos recomiendan, por ejemplo, la marca alemana recomienda que sea o Sony Alpha o la Canon. Solo esas dos cámaras se pueden utilizar por el peso. El peso, ellos crearon ese microscopio pensando en estas cámaras. Cuando yo quito la cámara, el microscopio se va un poco hacia arriba, pierde equilibrio. Entonces, al poner la cámara, se vuelve bien estable. Entonces, ellos toman en consideración el peso de la cámara para poder hacer esto. Pero hay algunos microscopios donde ya tienen la cámara integrada.
y solo le adaptan una memoria. Y también hay adaptadores para los teléfonos celulares, que son un poco caros, pero también funcionan. Yo personalmente no soy muy fanático porque si vas a gastar tanto en un adaptador para un teléfono, mejor cómprate la cámara de una sola vez y tienes una cámara de excelente calidad para documentar casos y no tienes que tener tu teléfono conectado todo el tiempo que se caliente por estar con la cámara activada tanto tiempo. Entonces, yo recomiendo mejor poner el adaptador, que tenga el adaptador para la cámara una sola vez. Ahora hablando específicamente del ajuste de los binoculares, el CJ Optic permite un ángulo hasta de 220 grados, pero hay microscopios como este que yo no lo recomiendo, que tienen un ángulo de 45 grados fijos. Y el problema es que yo no puedo trabajar en un ángulo de 90 grados, tengo que inclinarme un poco para poder trabajar con este tipo de microscopio. Aquí está uno. Esta es la desventaja de trabajar con este tipo de microscopio. Entonces, si yo voy a gastar tantos miles de dólares en un microscopio y termino trabajando siempre con el cuello un poco torcido, no es muy bueno. ¿Por qué hablo todo esto? Todas estas características que estoy mencionando es para que en algún momento, cuando ustedes quieran comprar un microscopio, tienen que tomar en cuenta todo esto. El microscopio sí o sí tiene que tener una angulación de binoculares que permita toda esta rotación como la permite el CJ Optic. Tiene que tener esta angulación siempre para poder trabajar de forma más ergonómica, con cuello recto, visión prácticamente en una posición de 90 grados. Entonces, así que tenemos que trabajar. Si tiene un ángulo fijo, pues a veces son más económicos este tipo de microscopios, pero si pueden llegar a un microscopio que tenga la capacidad de angular de su forma posible, como ustedes quieran, eso es mucho mejor. Y aquí está. Este es el ajuste que permiten los binoculares. Puedo modificar la distancia interpupilar para que cada operador, si alguien más va a utilizar mi microscopio, él modifica la distancia que hay entre un ojo y otro fácilmente. Además de eso, este microscopio permite que ustedes puedan mover todo el binocular hacia la izquierda o hacia la izquierda o hacia la derecha sin ningún problema. Entonces, es, prácticamente permite cualquier modificación. Y tiene ajuste de dioptrías también. El ajuste de dioptrías evita la fatiga visual y lo hacen a través de estas perillas que trae cada lente, cada binocular trae su dioptría. Entonces ustedes pueden ajustar esa dioptría para evitar esa fatiga visual. Y de esta forma ustedes logran utilizar el microscopio sin necesidad de utilizar sus gafas. Ustedes adaptan prácticamente, si ustedes reducen los números, porque esto va de más a menos, si ustedes disminuyen, están prácticamente logrando ver sin el lente, sin su gafa. Ustedes para ajustar eso, ustedes cierran un ojo, colocan su ojo en el binocular y empiezan a girarlo hasta lograr un enfoque. Después van con su otro ojo, colocan su ojo y empiezan a girarlo hasta lograr el enfoque. Y de esta forma han ajustado su dioptría, la que ustedes tienen personalizada, y pueden trabajar con el microscopio sin necesidad de estar utilizando sus gafas. Y aquí es de lo que estaba hablando. Para nosotros modificar esta dioptría, primero ponemos el microscopio en la mínima magnificación, giramos la rueda hasta tener enfoque. Tomas positivas corrigen hipermetropía y tomas negativas corrigen la miopía. Si tienen preguntas hasta este momento, pueden preguntarlas. Entonces, así vamos a ajustar nuestra dioptría en nuestro microscopio. Y esta herramienta es sumamente vital que la tenga un microscopio. Estamos hablando de ya tenemos otra herramienta. Uno, microscopio debe tener una angulación de los binoculares. Dos, debe tener ajuste de dioptrías. Tres, debe tener variofocus. El variofocus es un ajuste de enfoque variable, modifica la profundidad de campo, porque cuando yo estoy trabajando en endodoncia, tengo múltiples estructuras a diferente profundidad. Entonces no tengo un enfoque fijo. No debería tener un enfoque fijo. Hay microscopios anteriores que sí tenían un enfoque fijo. El problema era que teníamos que estar cambiando de lentes para lograr enfocar o modificando la posición del lente objetivo con el paciente hasta lograr enfocar. Y con el variofocus no.
yo logro prácticamente tener un enfoque más fino. Y observen esta fotografía. En esta fotografía yo logro enfocar únicamente los conos de papel. Y si yo siguiera si yo siguiera girando el variofoco, voy a prácticamente enfocar solo el diente y no voy a enfocar los conos de papel. Y eso es la capacidad que nos da el variofoco, de enfocar diferentes estructuras a diferente profundidad. Además de eso, nosotros tenemos que conocer la distancia focal con la cual vamos a trabajar. Siempre nuestro microscopio debe de tener el variofoco para que nos permita trabajar a diferentes distancias focales. Y ustedes deben saber cuál es la distancia focal mínima y cuál es la distancia focal máxima para saber si ese microscopio les conviene o no. Si tienen un microscopio con una distancia focal fija y digamos esta de 200 milímetros, significa que ustedes van a trabajar súper cerca del paciente y no pueden modificar eso. Y van a estar tropezando todo el tiempo con las herramientas mientras están trabajando. Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta fotografía, yo estoy trabajando con 350 milímetros. Esta es la máxima distancia focal que ofrece mi microscopio. Ventajas, tengo un amplio espacio de trabajo y la desventaja que la posición del paciente queda demasiado baja. Aquí prácticamente tendría la cabeza del paciente a la altura de mis rodillas. Un poquito incómodo porque tendría los brazos un poquito estirados, pero el problema mayor es que mi asistente va a tener que estarse agachando mucho para poder visualizar lo que yo estoy haciendo, para poder drenar saliva, hipoclorito. Entonces, esta distancia no es muy recomendable para trabajar. Y tenemos una distancia de 250 milímetros, 200 milímetros, perdón. Esta es la distancia mínima que ofrece mi microscopio. Aquí suponemos que está la cabeza del paciente y esta es la distancia mínima que me puede ofrecer mi microscopio sin perder enfoque. 250 milímetros es la distancia más recomendable para trabajar en endodoncia. 250. Aquí estoy al mínimo a 200, pero puedo subir a 250 y alejar la cabeza del paciente un poquito para aumentar un poco la distancia de trabajo y aumentar un poco el espacio también. Y otra cuestión que nos permite el variofoco, como lo mencioné anteriormente, es el enfoque fino. Cuando yo determino la distancia de trabajo más cómoda para trabajar, yo vengo y empiezo a enfocar con el variofoco, empiezo a girar ese dial hasta lograr el enfoque de la superficie que voy a trabajar. No sé por qué el video se ve que en esta calidad, realmente, porque eso está en Full HD. Pero bueno, con el variofoco, una vez yo logro esa distancia focal, empiezo a modificarla hasta lograr el enfoque exacto de la estructura que voy a trabajar. ¿Y cuáles son los aumentos? Ahora los aumentos. El aumento mínimo, o sea, ¿por qué no están cargando los videos acá, la verdad? El aumento mínimo va desde 2.5 a 8 aumentos. Y esto es recomendable para un campo de trabajo amplio y el aumento más alto comprende desde los 16 aumentos hasta el máximo que suele ser de los 32 a 40 aumentos. El que yo tengo ofrece hasta 37 aumentos. El del doctor Henry creo que permite un poquito más de aumentos en eso. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuánto, doctor? Creo que hasta 40 permite el doctor. Vale, ¿cómo determinamos? 40. Por ahí anda. Sí. ¿Cómo determinamos la cantidad de aumentos que tiene mi microscopio? Cuando ustedes tienen un microscopio, ustedes van a ver que donde están los binoculares viene grabado este número y estas letras. Wide field o campo amplio. Esto permite cuándo va a ser el rango, el campo que me va a cubrir prácticamente mi binocular, el campo de trabajo que va a permitir. Y los 12.5 que están grabados acá, lo que me va a permitir es saber cuánto de aumento tienen estos binoculares. Estos binoculares, por ejemplo, tienen 12.5 por. Ahora bien, tenemos 12.5 por y tenemos un zoom de 0, perdón, tenemos un 12.5 por y yo tengo aumentos que van desde los 0.63 a los 2.5, que es el aumento máximo que ofrece el dial. No sé por qué no está cargando los videos realmente, pero bueno. Ese dial que viene en esta parte de abajo, ustedes mueven esa perilla y ahí van haciendo los aumentos o disminuyendo. Los aumentos son aumentos fijos, o sea, van saltando, van de 0,6
Ustedes lo giran, cae en 1, ustedes lo giran, cae en 1.5, 2, 2.5. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos aumentos tiene mi microscopio? Ustedes van a multiplicar los 12.5 que tiene acá, por ejemplo, con el 0,63 y eso nos va a dar la cantidad de zoom mínimo. Si yo multiplico 12.5 por 0,63, me da que mi microscopio es capaz de tener un zoom mínimo de 7.5 por. Si yo multiplico 12.5 por el mayor aumento que me ofrece el dial, que es de 2.5, me va a dar un aumento de 31 por. Y este es el zoom máximo que me ofrece el microscopio. Bien, algunos microscopios, como el del doctor Henry, trae este número también, que dice 12.5 y 18, fleca 18. Esto quiere decir el aumento que tiene el ocular, este ocular tiene el mismo aumento del que yo tengo, 12.5, pero también aquí explica que tiene 18 milímetros de diámetro de campo. Y eso quiere decir que cuando yo ilumino la boca del paciente, y lo enfoco totalmente, ese círculo tiene 18 milímetros. Ese es el campo de trabajo que me cubre la luz del microscopio, el campo de trabajo que me va a permitir visualizar la boca del paciente. Estos datos ustedes siempre deben de tenerlo para saber, porque hay zoom, perdón, hay microscopios que ofrecen zoom demasiado altos y que el zoom mínimo es muy fuerte, puede ser de un 12 por. Entonces no permiten trabajar mucho en odontología, es más enfocado solo en endodoncia. Yo tuve un amigo que compró un microscopio. Uno, cuando lo compró, él lo compró sin saber todos estos datos y por eso nunca compren un microscopio sin antes preguntarle a alguien que sí tenga microscopio y que les explique los detalles de ese microscopio para ver si les conviene o no. Ese amigo se gastó $17,000 en un microscopio y resultó que los binoculares eran rectos para empezar y segundo, la distancia focal era de 200 milímetros. Entonces, además de que tenía que estar con el cuello un poco inclinado, le tocaba trabajar súper cerca del paciente y era fijo, no podía modificarlo. Recuerdo que el Sumax que tenía el doctor tenía una distancia focal bien corta también. Teníamos que trabajar bien cerca del paciente para lograr enfocar correctamente. Pero las ventajas que tienen ese microscopio de Sumax es que tienen mayor aumento. Recuerdo que el aumento del microscopio del doctor Henry, el Sumax que tenía anteriormente el AT, tenía un aumento bastante potente. Sí, fíjate que la distancia focal era de 20 centímetros, Miguel. Imagínense, tenía más campo de trabajo entonces. Sí, y este que tengo ahora es de De 18 18. hasta 48 centímetros. Exacto. Entonces, 18 a 48 puedo observar muchas cosas, pero en 18 milímetros es donde me permite un enfoque nítido prácticamente, sin perder nitidez, los 18 milímetros. Entonces, eso Sí. las informaciones que nosotros debemos saber siempre el microscopio antes de comprar uno. Y tenemos también la iluminación del microscopio, que es una iluminación coaxial. La iluminación coaxial nos permite trabajar sin sombra y con un contraste óptimo. Y aquí logran ver eso también. Si ustedes compran un microscopio, sí o sí, y esto no es negociable, tiene que tener filtro naranja. Y hay microscopios que tienen otro tipo de filtro, como filtro fluorescente también o filtro azul. El filtro naranja nos permite evitar la polimerización de las resinas cuando yo estoy trabajando. Si no, ¿cómo puedo trabajar en odontología sin un filtro naranja? Voy a tener que estar apagando la luz del microscopio para que no me polimerice y voy a perder la visibilidad del microscopio. Entonces no puedo trabajar sin el filtro naranja. Necesito sí o sí un filtro para poder trabajar. Entonces, esto es una de las funciones más importantes también del microscopio. ¿Y cuáles son los usos del microscopio? Llegamos a la etapa final de nuestra presentación. Estos son los usos del microscopio. En endodoncia, perdón, nosotros lo podemos utilizar para cirugía de acceso, localización de conductos, localizar instrumentos fracturados, para diagnóstico, facilitar conformación y desinfección, detectar y reparar perforaciones, para realizar tapón apical, cirugía periapical. Aquí faltan muchos más, faltan mucho más eh, áreas donde yo puedo trabajar en endodoncia con un microscopio, pero esas quizás son las más importantes y vamos a ver algunos casos clínicos. Cirugía de acceso. En cirugías de acceso yo tengo tres tipos de cirugía de acceso. Hay otras también que son más complejas, pero estas son las más importantes.
Tengo la tradicional, que son las que normalmente todos trabajamos cuando no trabajamos en magnificación. Tengo la conservadora y tengo la mínimamente invasiva, que es la Ninja. Yo trabajo normalmente entre conservadora y mínimamente invasiva en estas áreas, pero tenemos que trabajar con microscopio para poder realizar este tipo de cirugía de acceso. No se puede trabajar sin microscopio realmente. Hay ventajas y desventajas que voy a explicar a continuación de sobre trabajar con ese tipo de cirugía de acceso, pero normalmente con una cirugía de acceso tradicional pues perdemos bastante dentina, debilitamos nuestra estructura dental y el objetivo de trabajar con una cirugía de acceso mínimamente invasiva es esto: preservación de la mayor cantidad de estructura dentaria. Uno de los mayores, de las mayores filosofías que tiene la cirugía de acceso mínimamente invasiva es esta área, dentina pericervical. La cirugía de acceso con mínimamente invasiva busca preservar esta dentina pericervical porque está demostrado con estudios que el preservar esta dentina pericervical reduce el riesgo de fractura de las piezas. Logramos mantener esta pieza dental más años en boca. Oh, disculpa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Preservación de estructura dental, menor riesgo de fractura radicular o coronaria, mejor pronóstico a largo plazo, reducción del estrés térmico durante la irrigación y durante la instrumentación, perdón, y durante el acceso quirúrgico, porque cuando yo estoy realizando mi acceso quirúrgico no tengo que remover tanta dentina, entonces no voy a estar sometiendo mi diente, perdón, a más estrés térmico y compatibilidad con técnicas avanzadas. Las cirugías de acceso mínimamente invasivas son compatibles con el microscopio y con otro tipo de aditamentos, pero sí, ese es el problema, que necesitan de estos aditamentos para poder trabajar con estos. Entonces, aquí menciono algunos requisitos para poder realizar cirugías de acceso mínimamente invasivas. Limas con tratamiento térmico. Y esto es porque al trabajar con cirugía de acceso mínimamente invasiva, las limas sufren mucha flexión porque están intentando ingresar a una zona muy pequeña. Magnificación de imagen, necesito sí o sí magnificación de imagen. Necesito tomografía muchas veces computarizada de ascónico porque necesito saber dónde están localizados esos conductos. Y si yo sé dónde están localizados esos conductos por medio de una tomografía, ya sé dónde voy a abrir mi cirugía de acceso. Y herramientas auxiliares como inserto ultrasonido. Y esto es porque las brocas muchas veces son demasiado grandes o son muy toscas para poder realizar este tipo de cirugía, entonces las realizamos con inserto de ultrasonido. Y aquí tenemos este caso clínico. Observen esta imagen de la derecha, es quizás una de las desventajas de trabajar con este tipo de cirugía de acceso. Cuesta colocar las limas muchas veces y cuando tengo a veces hasta 5 conductos es un problema estar poniendo todas esas limas en un campo operatorio tan pequeño. Y otra cuestión, si ustedes observan la radiografía, ustedes ven cómo convergen las limas aquí podemos acercarnos un poco más, aquí convergen todas. Esto es porque esta es la angulación en la cual entran las limas. Y esa es la angulación con la cual yo debo entrar con mi lima rotatoria o reciprocante. No puedo intentar ingresar recto y pretender que haga esa curvatura porque voy a flexionarla demasiado. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una cirugía, perdón, con una cavidad bucal con apertura limitada, pues ahí probablemente no logra hacer una cirugía de acceso mínimamente invasiva, mucho riesgo. Tener ese otro caso acá, realizamos cirugía de acceso mínimamente invasivo y estos otros requisitos que yo mencioné para yo realizar una cirugía de acceso mínimamente invasiva, pues para empezar, no todos los casos nos van a llegar con una estructura íntegra que me permita trabajar así. Este caso fue por una restauración que habían realizado recientemente, entonces la restauración estaba bien, no teníamos que retirar toda esa restauración, entonces me permitió trabajar en ese momento con la cirugía de acceso mínimamente invasiva. Y aquí ustedes observen este puntito aquí. Esto es porque me acordé justamente en el momento que empecé a girar la broca, me acordé que tenía que documentar el caso, pero es que quedó así. No es caries realmente o defecto de la resina. Pero observen el tamaño de la cirugía de acceso comparada con un tope guía. Se ve enorme el tope guía en comparación con la cirugía de acceso. Entonces, es un campo operatorio sumamente pequeño y aquí vemos una radiografía y nos muestra mejor cómo convergen todas las limas en esta región. Están súper apretadas una de otra. Entonces, yo tengo ventajas y desventajas. Uno, es difícil trabajar. Cuando trabajan con microscopio es mucho más fácil.
pero con lupas o sin magnificación esto es casi imposible. Sin magnificación es imposible para mí y no lo recomiendo porque al ser una cavidad de acceso tan pequeña, yo no voy a estar viendo muchos detalles. Si no tengo una, si estoy trabajando sin magnificación, significa que voy a estar trabajando con la luz del sillón dental, que es una luz muy pobre para trabajar cirugía de acceso muchas veces. Y con una cirugía de acceso conservadora, voy a estar trabajando a ciegas. No estoy viendo dónde estoy poniendo mi lima. Entonces, no recomiendo trabajar sin magnificación. También nos permite trabajar con cirugías de acceso sobre coronas, metal, porcelana o circonio, lo que ustedes gusten, pero cirugía conservadora sobre una corona. Aquí, pues tuve la suerte que al momento de bajar, logré llegar a los conductos y ya me orientó espacialmente dónde estaban los demás conductos. En este caso teníamos hasta 4 conductos. Entonces, pero eso con microscopio, sin magnificación no me atrevo a hacer esto. Entonces, microscopio siempre en este tipo de casos, porque a veces nos obsesionamos que queremos realizar cirugías de acceso muy conservadoras sin trabajar sin magnificación. Hay una cuestión con estas cirugías de accesos con tan conservadoras que a veces sobrepasa lo que es el ego, que a veces es, entre más pequeña hago la cirugía de acceso, mejor endodoncista soy. Muchas veces tienes idea errónea. Entonces se empieza a masificar mucho ese tipo de cirugías y todo el mundo quiere hacer cirugías de acceso conservador. No son para todos los casos. En algunos casos va a complicar el trabajo. En algunos casos va también a comprometer cómo yo voy a desinfectar y a conformar mis conductos. Entonces no es para todos los casos. No debo obsesionarme con cirugías de acceso tan pequeñas porque si yo lo hago tan pequeña y no tengo buena visualización, muy posiblemente voy a estar dejando restos necróticos o pulpares por todos lados. Vamos a adelantar esos casos para avanzar. Aquí tenemos una cirugía de acceso conservadora, no es una mínimamente invasiva, es una conservadora. Y eso lo realicé así, porque aquí está la radiografía de ese mismo caso. Observen cuando yo tomé mi radiografía con conductometría. Inicialmente, yo empecé con una cirugía de acceso mínimamente invasiva. Aquí está la radiografía, ustedes ven, es una cavidad de acceso sumamente pequeña. Pero ¿qué pasó? Cuando yo tomé la conductometría, observen las limas. Observen esta lima, cómo prácticamente hace esta curvatura, luego pasa por debajo de la otra lima y hace otra curvatura. Es una S prácticamente. Entonces, el problema es de que si yo me pongo a trabajar con una cirugía de acceso tan pequeña, voy a estar flexionando mucho la lima al momento de entrar y ya de por sí la lima entra flexionada y también tiene que hacer 2 curvaturas dentro del conducto. Es casi seguro que voy a acabar fracturando una lima. Aquí no puedo trabajar con una cirugía de acceso mínimamente invasiva. Y esta es otra cuestión. Esta es la razón por la cual nosotros siempre tomamos radiografías de conductometría, aunque tengamos el mejor localizador de ápice. El localizador de ápice nos va a detectar la constricción apical, pero hay algo que nunca nos va a detectar y es dibujarnos la anatomía del diente, de los conductos. Esto no me lo da perdón, el localizador de ápice. Si yo me hubiese puesto a realizar la endodoncia sin realizar esta radiografía, porque yo llegué a 0.0 o 0.5 con mi localizador, ya tengo mis medidas de trabajo, comienzo a trabajar y no veo esto, probablemente hubiese terminado fracturando lima. Y observen la radiografía de sellado. Miren esta curvatura tan acentuada. Esta es una curvatura que yo le llamo curvatura fracturadora de limas. Entonces, cirugía de acceso mínimamente invasiva, aquí no. Es cirugía de acceso tradicional. Aquí tengo que ampliar un poquito más para permitir que mi lima entre un poquito más recto y no forzarla tanto. Vamos a adelantar algunos casos. Variaciones anatómicas. Conductos en C. Aquí disculpen que está en portugués esto, y como tenía un poquito, no tenía mucho tiempo para hacer algunas cuestiones de la clase, solo copié y pegué algunas cuestiones de la tesis que hice de la maestría. Yo trabajé mucho con conductos en C durante la maestría. Observen esta fotografía tan hermosa de un conducto en C y observen la complejidad de este tipo de conductos. Este tipo de variaciones anatómicas son muy complejas, tienen un alto porcentaje de fracaso, pero es por esto, por la complejidad anatómica. Hay tantos recovecos por todo el conducto que hay tanto tejido necrótico pulpar en todas esas áreas que no, la lima no logra llegar.
Entonces, estas endodoncias tienen un gran porcentaje de fracaso porque hay demasiadas zonas que la lima no logra limpiar. Y si el odontólogo, perdón, el endodoncista o el odontólogo que practica endodoncia no se capricha mucho con la irrigación, muy probablemente esta endodoncia va a terminar fracasando. Pero aquí les muestro algunas de las características que tienen esta endodoncia y cómo ustedes identificarlas. Cámara pulpar profunda. Esta es una de las características principales de este tipo de dientes, de este tipo de candales. Una cámara pulpar bien profunda. Y los desafíos diagnóstico, preparo biomecánico, que es la conformación de los conductos, proporciona demasiadas áreas despreparadas y la obturación también es un desafío. Característica número dos, configuración cuadrangular o cónica. Siempre, casi siempre va a tener conformación cuadrangular, cuadrada o de esta forma triangular o cónica. Cuando ustedes están haciendo la cirugía de acceso y empiezan a bajar y ven de que la cámara pulpar se va estrechando demasiado, casi seguro que eso es un conducto en C. Y este conducto empezó a sangrar bastante porque era un caso vital y como tengo tantos recovecos, tanta estructura, tanta complejidad, es bien difícil tratar de eliminar todo el tejido pulpar de esa zona. Y el otro desafío es, como les mencioné, el diagnóstico, porque esto no lo van a lograr ver en una radiografía. Y ese es el problema de los conductos en C, que no te avisa. Observen esta radiografía. Es difícil que ustedes logren ver aquí un conducto en C. No les va a avisar. Y ese es el gran problema. Doc, una pregunta. Dígame. En la diapositiva que presentó, cuando en lo de asoalio se Es refiere al piso, ¿verdad? el piso de la cámara, Ah, perdón. ok, Sí, ok. sí. El piso de la cámara pulpar. Piso de la cámara pulpar profundo. No, pero Rafael ya tiene que saber esos términos, ¿oe? Entonces, Por eso, pero tenía mis Estoy dudas. molestándote, Rafael. excelente. Entonces tenemos un piso de cámara pulpar bien profundo y ese es el gran problema de este tipo de casos clínicos. La obturación no nos va a quedar bonita porque estas obturaciones son bien complejas y hay tantas zonas donde el cemento logra penetrar o no penetrar. Por ejemplo, acá, miren la cantidad de gutapercha y cemento que logré colocar en esta zona y aún así me quedó un vacío acá. No es tanto problema porque logré sellar la zona apical y aquí tenemos un conducto aislado. Sí, pero ahí lograste sellar la zona apical y eso es Exacto, es lo un más gran importante. triunfo. Exacto. Entonces, este es el problema de este tipo de anatomía. Son bien complejas y también porque los conductos no van a estar en una posición que nosotros esperemos que estén. Por ejemplo, acá, este es el conducto distal y hasta acá tenemos los conductos mesiales, por así decirlos, en una sola línea. Entonces, Doc, y ahí no, y en ese caso en particular, no se podría haber hecho la obturación termoplastificada. claro, y es la más indicada, doctor, es la más indicada para este tipo de casos. La obturación termoplastificada es la más indicada. Es la Si mejor. Sí, para este tipo de casos es casi vital trabajar con este tipo de obturación. Buena afirmación. Y tenemos otra Pero variación hablando anatómica. Dígame. de los conductos en C, es bien fácil crear falsas vías en esos conductos. Correcto, correcto. Y es por lo que les mencionaba anteriormente. Los conductos no están donde está. ¿Y qué pasa? Yo empiezo a hacer mi cirugía de acceso y como veo que no logro encontrar conductos y logro encontrar tal vez un conducto y este digo, no sé si esto es mesiovestibular distal, entonces pierdo orientación espacial y Y empiezo. también es bien fácil desviarse con una orifice shaper Exacto. y Y crear una falsa vía. Es bien fácil. Yo ya las he hecho. exacto, sí, sí, es que es muy frecuente realmente crear una falsa. Por ejemplo, acá, si yo hubiese encontrado primero ese conducto distal y luego encuentro este otro, ¿qué hubiese pasado? Que yo hubiese pensado que acá había otro conducto. Y hubiese empezado a desgastar esta zona y termino perforando. Y los conductos están en esta zona, en diagonal. Entonces, este es el gran problema de este tipo de anatomías. Y otro tip de cuestión de conductos en C, cuando ustedes instrumenten estos conductos, los conductos principales, distal, mesiovestibular y tal vez este que es un distolingual,
son los únicos conductos que ustedes deben de instrumentar hasta una lima 30, 35 máximo. Los conductos accesorios como estos, porque esto era una sola línea delgadita, que yo intenté entrar con limas, luego empecé con una, con otra y ya vi que logró entrar. Pero estos conductos accesorios no los podemos instrumentar con una lima mayor a 25 o 30 tal vez máximo, porque la cuestión de los conductos en C es que la anatomía no sigue un patrón uniforme. En algunos momentos prácticamente la dentina se adelgaza, en otros es más ancho, en otros se adelgaza. Y si yo empiezo a sobreinstrumentar esas áreas, esos conductos tan delgaditos, termino perforando. Entonces, por eso no podemos instrumentar tanto estos conductos accesorios. Aquí tal vez pude haber encontrado otro conducto. Estas áreas acá son las que yo les menciono que yo no las puedo sobreinstrumentar. Puedo instrumentar con mayor taper conductos como distales, mesovestibular, que son los principales, pero los accesorios no. Y aquí tenemos otro caso interesante. Estos son los casos que me llegan. Un dancing denter, dancing vaginatum. Esto es de etiología desconocida. Es un gran problema al momento de instrumentar. Es un gran desafío. Y observen en este caso la obturación que se realizó. Solo encontraron un conducto. Aquí había otro conducto y por así decirlo, aquí había otro. Es solo que ese no iba hacia ningún lugar. Pero observen este enorme vacío que quedó en esta zona, lo que terminó provocando una lesión. Ese es el desafío de este tipo de casos. Y si nosotros no sabemos cómo manejar ese tipo de casos, terminamos haciendo esto. Entonces, como les mencioné, son de etiología desconocida y las complicaciones son las de estancamiento para las bacterias y predisposición a caries dental. Y es por esto, ya les voy a mostrar. Esta son las fotografías con el microscopio. Estas son las áreas que provocan el estancamiento de bacterias, reservorio de alimentos y termina provocando daño periodontal y caries también. Estas áreas de acá. Entonces es un gran problema. Y observen las fotografías. Aquí, y no lo mostré en la otra radiografía, pero aquí no se ve muy bien. Pero además del retratamiento, aquí había un pin de fibra de vidrio también. Entonces era otro desafío más. Tenía el desafío de la anatomía. Era un retratamiento. Tenía que eliminar un pin de fibra de vidrio que me estaba sosteniendo toda esta restauración. Así que ya iba mentalizado que me iba a tocar levantar margen profundo, restaurar esta pieza también. Entonces, en ese momento yo no trabajaba mucho con elevaciones de márgenes profundos, entonces colocaba barreras gingival, me resolví en ese momento. Ahora ya reconstruido una sola vez. Pero si se fijan, aquí están los dos conductos, un central con estos dos conductos amplios. Aquí vemos una fotografía después de haber eliminado ese pin de fibra de vidrio de esa zona, ya con los conductos instrumentados. Y aquí el sellado. El sellado quedó muy bonito, la verdad. Colocamos un nuevo pin de fibra de vidrio porque la restauración era demasiado grande la que había. Entonces colocamos un nuevo pin de fibra de vidrio. Observen la cantidad de cemento en la zona central. ¿Cómo creen que logré eso? Hipoclorito de sodio, ultrasonido, EDTA, ultrasonido, y luego cemento, ultrasonido nuevamente. El ultrasonido es clave para este tipo de casos porque yo logro hacer de que la sustancia y el cemento logren llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Además de que el EDTA me va a eliminar todo el barrido dentinario y me va a permeabilizar la mayor cantidad de áreas posibles para que el cemento logre llegar donde estas áreas, porque la lima no logra entrar a esta zona. Y esto hubiese quedado como un reservorio de microorganismos. Y observen cómo quedó lleno de cemento toda esta área. Entonces fue un bonito sellado. Y aquí se fueron dos conos de gutapercha, miren, en esta zona. Entonces, a pesar de la gran complejidad anatómica, nos quedó una obturación bastante bonita. Obturación termoplastificada, se puede hacer, claro que sí, aquí hubiese sido muy bueno realizarlo también. Microscopio nos permite también localización de conductos. Y este caso es curioso porque este caso lo realicé en Morazán, en la clínica de la doctora Chegoyen. Tiene su consultorio en Morazán. Yo trabajo con lupas cuando salgo fuera de mi consultorio. ¿Y qué pasó? Fue un caso difícil. Si ustedes observan la radiografía, la cámara pulpar está bien reducida. Aquí de sentir vacío, olvidémonos. Localización de conductos es bien complicado. Entonces, estas son señales de alerta para una endodoncia que va a estar muy difícil. Una endodoncia que sabemos de que vamos a encontrarnos en la entrada de los conductos calcificados
y que no vamos a sentir ningún tipo de vacío y que se nos va a ser difícil localizar esos conductos también. Entonces, aquí logramos localizar con mucha dificultad. Siempre llevo mi inserto de ultrasonido. El inserto de Finder es mi inserto favorito porque es un inserto muy pequeño y me permite un desgaste bien selectivo. Entonces, logré localizar los conductos de la raíz mesial y el problema fue aquí. Esta es la fotografía cuando llegó a mi consultorio después, porque llegó el momento que pasó mucho tiempo. Si yo tengo el conducto que encontré en esta zona, el distolingual, yo tengo el conducto en esta zona, difícilmente esta anatomía no iba a haber otro conducto en esta zona. Y observen toda la cantidad de dentina que desgasté intentando buscar este conducto en toda esta área. Entonces nosotros debemos de buscar la simetría de nuestra cámara pulpar. Tengo conductos mesiales, en esta zona debería estar un conducto distal, pero no, lo tengo acá, en la esquina. Entonces es casi obvio que siguiendo la simetría iba a haber otro conducto en esta zona. Entonces no lo lograba encontrar. Le dije a la doctora, fíjese que vamos a medicar el caso y lo voy a tener que continuar en mi consultorio, porque no logramos encontrar. Yo sé que hay otro conducto ahí. No puedo dejar esa endodoncia así. Entonces le dije, doctora, voy a tener que ver en mi consultorio. La paciente accedió, fue a mi consultorio, vino, perdón, tomo fotografía inicial, veo que no había conducto y oh sorpresa, esto es lo que les dije anteriormente. La visión humana más allá de ser, menos, perdón, de 0,2 milímetros no ve diferencia entre un objeto y otro. Con mi espejo y mi lupa, que no es tan potente, no me permitía ver de que aquí había un pequeño recoveco. Y observen, yo estaba buscando los conductos en esta zona. Aquí está exactamente la muesca que yo estaba haciendo. El conducto estaba en esta dirección. Pero cuando yo lo miraba con la lupa, yo miraba un solo círculo. No iba a lograr ver esta minúscula entrada acá. Esto es minúsculo. Esto debe medir cero. Entonces, ¿qué pasó? Cuando encontré esto, dije, éxito, aquí está el conducto. Vengo con el inserto y empiezo a escarbar esta zona y logro encontrar no uno, tres conductos eran en total. Entonces, estas son las cuestiones que la magnificación permite. Inserto ultrasonido más magnificación, ustedes van a poder resolver casi todos los casos prácticamente. Entonces, no tenía solo un conducto, tenía tres conductos en esa raíz distal. Frecuentemente me encuentro estos conductos mesomesiales también. Y estos conductos tienen una prevalencia de 8 a 15% en primeros molares inferiores y de 2 a 2% en segundos molares inferiores. Siempre igual a los conductos en C, y lo olvidé mencionar. Los conductos en C tienen una alta prevalencia en segundos molares inferiores. Si ustedes van a aperturar un segundo molar inferior, vayan preparados que es posible que encuentren un conducto en C, aunque los conductos en C varían mucho por la raza de las personas. Los pacientes asiáticos son los que frecuentemente tienen conductos en C. Bien, y los primeros molares inferiores y segundos molares inferiores también pueden encontrar terceros canales dentro de la raíz mesial. Y esto es la fotografía. Fotografía con mucho aumento. Observen esto. Conducto mesiovestibular, conducto mesiolingual. Tengo una distancia muy considerable entre un conducto y otro y esto ya me avisa que muy probablemente aquí hay un conducto en medio. Entonces, sin magnificación, ¿cómo voy a lograr ver esto yo? Esto tan minúsculo, no lo voy a observar nunca. Entonces, hice mucho aumento. Como ya vi esta distancia, ya me avisó que aquí había un conducto. Entonces, aumenté la magnificación y empiezo con el inserto de Finder a raspar esta zona y logro encontrar esto. Y aquí estaba. Teníamos un tercer conducto. Y si yo no hubiese visto esto, imagínense este conducto sin tratar, reservorio total de microorganismos. Entonces, es la importancia de siempre tener esa magnificación. Y aquí tenemos otro conducto intermesial. Aquí no se ve nada. Observen, esto es una lima 8 intentando ingresar en este conducto. Por eso siempre, y esto es un tip, siempre que ustedes vean conductos en la raíz mesial de los molares inferiores y ustedes vean que esos conductos tienen mucha distancia entre uno y otro, casi siempre va a tener un conducto mesial ahí. Entonces siempre deben buscar un tercer conducto cuando tienen esa distancia considerable entre uno y otro. Una pregunta. Dígame.
Y vaya, según su experiencia, por ejemplo, ahorita usted mencionó lo de la distancia entre los conductos, pero ¿qué Sí. pasa cuando, por ejemplo, yo hace poco encontré dos conductos que estaban bien cerca? Ujú. O sea, lo contrario a la distancia. Podría ser que hay otro tercer conducto también. Puede ser, doctor, pero fíjese que a usted ahí, lo que les mencioné anteriormente, la simetría, usted empieza a comparar eso con el conducto distal. Si esos dos conductos pequeños convergen casi exactamente con los conductos distales, es muy probablemente que no haya más conductos. Diferente es que usted encuentra en la raíz distal, doctor, dos conductos bien cerca uno de otro, así como usted lo menciona, y los conductos distales encuentra dos y están bien separados. ¿Comprende? Ahí significa que muy probablemente sí haya otros conductos en la raíz mesial, porque O no esos estás... que yo encontré, Ujú. justo como usted dice, estaban en línea recta, digamos, con el conducto distal, pero estaban bien unidos, no había una Pasar. separación, digamos, entre ellos. Sobre todo en segundos molares inferiores suele pasar. Incluso yo he tenido casos donde solo hay dos conductos, uno en la raíz mesial y uno en la raíz distal, y estos suelen ser Sí, bien amplios. Ujú. a mí ya me ha Entonces, pasado eso y me ha dado duro buscando el otro y solo son ujú, dos conductos. ahí, doctor, además de ver la posición en los conductos, usted ve el tamaño de la cámara pulpar, porque ese tamaño de la cámara pulpar es como por así decirlo, sigue la misma simetría de esos dos conductos que están juntos. Entonces, si usted ve que la cámara pulpar es bien angosta y solo ve esos dos conductos, solo esos dos conductos hay. Entonces, siempre tiene que comparar tamaño de la cámara pulpar, asimetría con el conducto distal también. Si usted ve esos dos conductos que están bien juntos y ve un conducto distal también, o que están bien juntos, o es un conducto bien amplio como es aquí, que es un conducto bien amplio, es casi seguro que ahí no hay más conductos, simplemente son esos dos. Entonces siempre tiene que tomar en consideración eso. Y localización de, pues, de que todos sabemos, cuartos canales. Estos son casos que publico en mis redes sociales. Estos son localización de cuartos canales. Como lo mencioné anteriormente, cuando trabajamos con lupa y microscopio, aumenta muchísimo la prevalencia de conductos, de cuartos conductos encontrados. Entonces, aquí tenemos este cuarto conducto que si ustedes se fijan, no se miraba nada realmente. Tenía una capa de dentina aquí que me estaba cubriendo ese conducto, pero después de aumentar mi magnificación y utilizar inserto ultrasonido, logré encontrar ese conducto que estaba bien cerca uno de otro realmente. Tapón apical. Para esto es una maravilla trabajar con microscopio. Para poder hacer un buen tapón apical, esto es una raíz distal de un molar inferior. Observen ese tapón apical. Literalmente estoy tomando una fotografía de la zona apical de ese molar. Y ahí está el tapón de MTA correctamente colocado. Y voy a mostrar un caso, bueno, este es el caso, es un caso de un central donde también tuvimos que colocar un tapón apical. El diámetro anatómico de este conducto central fue una lima 60. Entonces ya sabía que teníamos un ápice abierto. Ustedes observan la radiografía acá, es un ápice demasiado amplio y está en forma como de tirabuzón. ¿Y qué pasa en esta zona? Que si yo vengo y coloco un cono de gutapercha, probablemente el cono de gutapercha va a ser quedado en medio y las áreas externas vacías. Entonces, por eso yo no podía trabajar con un cono de gutapercha para sellar. Necesitaba colocar un tapón apical. Y aquí está la fotografía del central, ahí tenemos el tapón apical. Observen qué hermoso se ve eso realmente con el microscopio, ese tapón apical. Entonces, y aquí está la radiografía. Esto, el material que ven acá, todo esto es MTA en esta zona. Y de aquí para arriba, todo de cutapercha prácticamente. Y aquí, estos son los materiales que utilizamos para nosotros hacer un tapón apical. En este caso utilicé biodentín. Yo utilizo puntas de papel, pero también podemos utilizar unos pluggers de endodoncia para lograr llevar ese MTA a la cavidad bucal. Colocamos nosotros, agarramos la porción de MTA, la colocamos en la entrada del conducto. Yo utilizo un cono UTP 70, le recorto la punta y empiezo a empujarlo despacio hacia el interior del conducto. La idea es de que el cono de papel también haga contacto con las paredes para que ese MTA que se encuentra aquí, porque cuando yo voy colocando el MTA también se va como embadurnando unas paredes y yo tengo que evitar eso,
vengo y con el gutapercha que está bien ajustado a las paredes, yo empiezo a arrastrarlo todo hacia la parte apical. Los pluggers de endodoncias también nos pueden ayudar a eso. Pero antes, no lo había mencionado, pero antes de colocar ese plug de MTA, yo coloco esto, una esponja, una esponja de colágeno, gelatina. Yo la coloco dentro del conducto y la llevo hasta la zona apical. Y eso me va a servir como un tapón para que no se salga el MTA en esta zona. Aquí coloco el tapón tengo que sacarlo prácticamente de los tejidos periodontales y esto me va a funcionar como un tapón para que no se salga ese MTA hasta las zonas apicales. Retiro de pin, Y retratamiento. esa pieza Digo, que pasó la instrumentó. sí, sí, doctor. Aquí fue una lima 60 el diámetro anatómico, instrumentamos hasta un 80 ahí. Pero aquí, Ok, más que instrumentación, doctor, aquí tiene que caprichar con real, irrigación. ok. Perdón, Miguelito, mira, la clase terminaba a las 6:30 y la licenciada ¿Mm? estaba contratada hasta las 6:30. Oh, no hay problema. Entonces, vayamos viendo cómo vamos finalizando, ¿viste? No hay Porque problema. Vamos a pasar ella entonces. tenía que irse a las 6:30. Bueno, estos casos de retiro de pin, les había mostrado uno al inicio, retiro de instrumentos fracturados también, caso que me llegó. Retratamiento, doctor, le voy a mandar un retratamiento. Tengo una, y no me esperaba eso porque no me lo mencionó. Lima fracturada en el tercio medio apical, molar inferior, lesiones en raíces, o sea que era vital que yo lograra un acceso franco hasta el ápice porque necesitaba eliminar todas estas bacterias. Entonces era un caos. Aquí que utilicé brocas trefinas y Inserto Health E5. La broca trefina lo que me hace es crear el camino y exponer el cabezal de la lima. Y aquí ustedes observen la fotografía. Dentina alrededor ya la he cortado y ya se expuso la lima. Aquí está la lima y aquí está la gutapercha también que tenía al lado. Aquí empiezo con un inserto ultrasonido Health E5 a vibrar esa lima y la lima pues logra salir. Son casos muy complejos, la verdad. Y aquí está la obturación. Remoción de lima fracturada, un paciente que me llega al consultorio, el paciente llega al consultorio, le doy el precio, se levanta inmediatamente y me dice, no, voy a buscar otro lugar, yo tengo un lugar donde me pueden atender. Se va a otro consultorio, me regresa 4 días después llamándome, diciéndome que la atienda porque fue a otro consultorio y se le fracturó una lima al doctor. Ahora me dio cólera realmente el paciente porque no me hizo caso desde el inicio. Y segundo, ahora ya no iba a tener que hacer una endodoncia normal, que era un canal bien calcificado, que lo logré visualizar desde el inicio. Ahora iba a tener que remover una lima también. Entonces ya la endodoncia le iba a salir mucho más cara. Y quizás son casos que siempre publico en mis redes sociales también. Broca trefina. Observen cómo la broca trefina y el ultrasonido, una punta diamantada, me logra exponer el cabezal de la lima. Y de esa forma yo logro extraer la lima prácticamente. Aquí está. Y aquí está la lima desalojada totalmente. Y ya me permite poder trabajar en la totalidad del conducto. Otro caso de lima fracturada también. Ahí estoy con un inserto ultrasonido tratando de vibrar esa punta de lima que estaba ahí en esa zona también. Y a ver si lo puedo adelantar. Ups, permítame. Creo que eran las últimas diapositivas ya. Y ahí logró desalojar ese tipo de lima. Y también me permite el ultrasonido poder desalojar áreas de dentina calcificada, por ejemplo, en ese caso que tenía un conducto distal que no lo lograba localizar, entonces por medio del ultrasonido y los insertos de ultrasonido y la magnificación, logré eliminar esa calcificación y lograr encontrar ese conducto distal. Observen cuánto de dentina había desgastado intentando encontrar ese conducto. También nos va a servir para retratamiento. Este inserto es una maravilla realmente. El Clear Black Sonic. Este nos ayuda aquí a sacar la gutapercha y a crear el camino para ingresar después con una lima. Observen con qué facilidad logra penetrar la gutapercha y empieza a desalojar toda esa gutapercha. Es una maravilla ese inserto, la verdad. Lástima que en El Salvador no se consiguen. Y también nos ayuda a estudiar nuestras limas para ver si están en buenas condiciones. Observen cómo esta lima ya había perdido totalmente. Fue un caso bien complicado. Limas totalmente estiradas. Aquí desaparecieron prácticamente las estrías de la lima.
en comparación con una lima nueva, donde las estrías están intactas y aquí están totalmente desaparecidas. Cuando ustedes vean, si ustedes no tienen un microscopio, pero logren visualizar su lima con una luz, si ustedes ven estas áreas brillantes, significa que ahí la lima se va a fracturar. Así que siempre tengan cuidado con eso. Y esto, para finalizar, es como les mencioné, trabajo con microscopio. El microscopio no solo exige una curva de aprendizaje, sino también una curva de aprendizaje para el asistente. Yo trabajo con dos asistentes y las asistentes están muy entrenadas. Una trabaja en el área de succión, trabaja mandando, pasándome un hipoclorito de sodio. Ella también está capacitada para enfocarme cuando ella está viendo una pantalla. Si ve de que yo pierdo enfoque, ella empieza a modificar el variofocus hasta que yo logro un enfoque. Y si ustedes ven, yo nunca despego mis ojos de la magnificación. Nunca. Y yo confío plenamente en mis asistentes. Aquí tenemos otro video. Ese es mi otro asistente. Mi asistente se encarga de ese lado, pasarme las limas a medida de trabajo. Yo confío plenamente en ella porque ya están bien entrenadas para eso. Ellas me pasan a medida de trabajo, yo confío en ellas y yo no nunca tengo que estar levantando mis ojos, midiendo limas, nada. Ella se encarga de su trabajo y yo no despego mi vista del microscopio. Y bueno, eso era todo para hablar de microscopía en endodoncia. Espero les haya gustado. Pueden contactarme a través del doctor Henry también. Olvidé poner mis redes sociales donde publico muchos de mis casos clínicos también. Y espero también estar presente con ustedes en próximas clases. Si hay preguntas, pueden hacerlas también. ¿Hay alguna pregunta? Solo vamos a permitir 2 o 3 preguntas si hay. Oye, muchas gracias entonces, Miguel. Que Excelente, Dios te doctor. bendiga y excelente clase, excelente cómo maniobras el microscopio y esperamos realmente poder tener ese entrenamiento. Ahora va un grupo a Brasil, de Sí, ese grupo van varios a Brasil, así es que esperamos que cada vez más sean más colegas los que se van adheriendo a este tipo de trabajo. definitivamente. Espero estar ahí para ayudarles también a entrenarlos. Excelente, claro que sí. Excelente. Buenas noches Bueno, entonces, doctor, y muchísimas gracias por invitarme siempre. no, hombre, un gran gusto. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la semana que El viene. doctor, buenas No se les noches. olvide el Congreso. Vamos a tener el Congreso. No vayan a faltar, va a estar muy bueno. Excelente. Gracias, Muchas doctor. gracias, feliz Gracias, buenas noche. noches. Buenas noches. Compañeros, buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Muy Dios los bonita clase. bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Dios.